Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Francesc Sánchez y os doy la bienvenida al espacio de entrevistas y conversaciones del Inconformista Digital. Podemos estar aquí en estas conversaciones y entrevistas en el Inconformista Digital y esta vez volvemos a tener a Juan Ignacio Castien, repite con nosotros. En la anterior vez hablamos sobre el tema del Sahel y ahora vamos a hablar del norte de África. Y bueno, decir que no hace falta que lo presente, pero Juan Ignacio Castien es profesor en la Complutense de Madrid por la Facultad de Sociología y es el director del máster sobre los pueblos negros y pensamiento negro, ¿no? Si no me equivoco bien. A ver, cultura y pensamiento de los pueblos negros. Cultura y pensamiento de los pueblos negros, más fácil todavía. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Hola, pues muy bien, la verdad, y encantado de estar contigo, como siempre. Muy bien. Pues si te parece, vamos a hablar un poco del norte de África, ¿no? Ujú. La parte del Sáhara, en lo que se conoce como el Magreb, ¿no? Ujú. Y también incluyendo Egipto, que muchos ya lo consideran como Oriente Medio. O sea, estamos hablando empezando desde el oeste hasta el este, de Mauritania, Sáhara Occidental, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y con el añadido de Egipto, ¿no? Y la idea es ver un poco, ¿no? La historia reciente, ¿no? En el siglo XX y hasta nuestros días, ¿no? Cómo conecta un poco con la realidad, ¿no? Que estuvimos hablando, ¿no? En la anterior entrevista sobre el Sahel. Por lo tanto, bueno, o sea, ya te he dicho los países, pero podríamos situarnos un poco, o sea, ¿qué entendemos por esta región, no? Sí. Explícanos un poco. Bueno, pues el norte de África pues comprendería, por una parte, lo que se llama el Magreb y luego Egipto, que como tú muy bien has dicho, no se incluye en el Magreb. Generalmente el mundo árabe pues se le suele dividir en tres regiones. Una es el Magreb, que es el occidente, ¿no? La raíz gar, de donde viene, por ejemplo, la palabra Algarve, en Portugal, que es también el occidente. Luego está el Mashrak, que es el Shark, que es el oriente, que es de donde viene la palabra sarraceno, y en medio, un poco como el eje entre estas dos alas, está Egipto. Entonces, bueno, el Magreb es una parte, evidentemente, del mundo árabe, aunque no es solamente árabe, igual que tampoco Oriente Medio es solamente árabe. Yo creo que la arabidad es un elemento fundamental del cual no se puede prescindir, pero existen otros elementos, como el elemento bereber o amazigh, el elemento turco, el elemento, digamos, ya negroafricano, kurdo, etcétera, ¿no? Pero realmente lo que da unidad a toda esta región del mundo, o sea, el Magreb, Egipto y el Mashrek, aparte del Islam, evidentemente, y el compartir el Islam, que no es solamente una religión, sino también una cultura, en un sentido más amplio, es la arabidad. La arabidad, en ese sentido, pues juega un papel un poco similar al que jugaría la hispanidad en el caso de Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica, evidentemente, pues hay gente negra, hay indígenas, hay mestizos, hay componentes culturales de muy diverso origen, pero en definitiva lo que une a un cubano con un argentino es La la lengua. hispanidad. Es la La hispanidad. lengua, No, pero no solamente la lengua, la la hispanidad, cultura y la cultura. la cultura. Pues aquí es igual. Aquí es igual. Lo que une al final a un marroquí con alguien de los Emiratos no es solamente el hecho de ser musulmanes, sino la arabidad, ¿no? Un poco Que luego, también evidentemente, en cada región se modaliza y tiene sus peculiaridades.
pero que yo creo que es un activo importantísimo que tiene toda esta región, al que sin embargo pues, no han llegado a sacarle todo el partido que debieran, porque bueno, sabemos que bueno, la unidad regional es algo que brilla por su ausencia, y en especial por la Liga Árabe, pues es una institución que desde hace 75 años pues ha sido bastante ineficaz, ¿no? Y en ese sentido la unidad árabe pues es algo que sigue siendo una tarea pendiente. Si te parece, estamos en el siglo XX, Sí, a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esta vasta región, ¿no? Dividido en territorios, durante mucho tiempo fueron colonias de potencias sí, europeas. sí. Principalmente Francia, ¿no? Y bueno, en el tema de Egipto había un condominio con el Reino Unido. Y España también tenía en lo que es el Sáhara Occidental y una parte de Marruecos, ¿no? que es el Sí. Líbano, ¿no? Y luego Italia es Libia, evidentemente. Italia, Libia también. O sea, ese es el escenario, ¿no? Y bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los aliados se enfrentan a las tropas del eje en esta región y se da paso, ¿no? Después de, bueno, de la Declaración de Derechos Humanos y de la formación de las Naciones Unidas, ¿no? A un proceso, ¿no? de emancipaciones, ¿no? Que, bueno, que no fue fácil, ¿no? Y podríamos hablar cómo era, ¿no? Esta región después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, podemos hablar de cómo estaba Egipto, por ejemplo, con el rey Farouk, ¿no? Podemos hablar... Sí, sí, Empieza a hablar. digamos que sí, toda esta región, aunque es evidentemente muy heterogénea, tiene una serie de aspectos en común, ¿no? El principal de ellos es que tiene una cierta mala suerte histórica, porque digamos que su decadencia, que podríamos decir que empezaría hacia el siglo XV o XIV, ¿no? Decadencia económica, decadencia social, decadencia intelectual, coincide fatalmente con el auge de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues además, claro, por una pura cuestión geográfica, son los que están en primera fila, son los que están más cerca de Europa y son realmente por los que empiezan a recibir, digamos, tortas muy tempranamente, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso de Marruecos, de Argelia, de Libia, pues bueno, durante varios siglos se desarrolla una lucha marítima, una guerra por mar, y se desarrolla, pues evidentemente, la captura de numerosas plazas, como se llamaban en aquella época, por parte de los europeos, ¿no? Esto tiene una influencia tremenda en la crisis a la que se ven, digamos, constreñidos totalmente, ¿no? A la que se ven abocados, de la cual no pueden escapar, ¿no? Entonces, bueno, estos países que ya están, toda esta región, que ya está muy debilitada, pues a partir del siglo XIX empieza ya a ser conquistada por los europeos. Empezamos por Argelia en 1830. La conquista francesa de Argelia es realmente brutal y es prácticamente, tiene un carácter prácticamente genocida, ¿no? Como diríamos hoy en día. O sea, provoca la muerte de una parte muy importante de la población. Y luego viene, bueno, en el caso de Marruecos y Túnez, la ocupación, sobre todo en el caso de Túnez, es menos violenta. Y es verdad que el colonialismo que se establece, como se basa en el régimen de protectorado, pues es un poco más liviano, o sea, no tiene la brutalidad del de Argelia, pero evidentemente pues también es una experiencia muy dura, ¿no? Y luego, bueno, pues el caso de Libia, Libia también tiene es muy complicado porque, bueno, Libia es ocupada muy tardíamente, en 1911, y por las tropas italianas, que bueno, Italia es una potencia evidentemente imperial de segunda, o como España, es igual, exactamente. Sí, Y sí. bueno, durante los 12 primeros años, la ocupación italiana es relativamente liviana, ¿no? Porque se basa en una serie de pactos con los notables locales. Pero esto cambia a partir de la llegada al poder de Mussolini en 1923, cuando quiere imponer un colonialismo de tipo mucho más duro y de tipo mucho más directo, y esto desencadena una guerra terrorífica contra la cofradía de la Sanusía, que era, digamos, la que había creado una especie de estado o de semiestado en la zona oriental de Libia. Entonces, bueno, esto da lugar a una guerra de 8 años que provoca la muerte de cientos de miles de personas, ¿no? Es un auténtico genocidio.
Y que bueno, todos tenemos referencias cinematográficas, como por ejemplo la célebre película de El León del Desierto, ¿no? Sobre Omar al-Mukhtar, ¿no? Es una película realmente interesantísima, ¿no? De los años 80. Hay una película también que se llama El viento y el león, Sí, que pero esa está es otra. situada en Marruecos. Sí, la del Viento y el León es una película que tiene su gracia, pero claro, desde el punto de vista, digamos, No, la de la fidelidad veracidad histórica histórica, no tiene pues mucha. deja bastante que desear, Sí. porque está ambientada en el norte de Marruecos, ¿no? En la región de Yebala, que el protagonista es el Raisuni, que si mal no recuerdo es Sean Connery, el que hace de él, ¿no? Sí, sí. Como Bueno, la Raisuni película no se está parecía bien. nada, sí, no se parecía nada a Sean Connery, evidentemente. Raisuni era un señor que tenía hidropesía y esta era una auténtica bola, evidentemente, casi no podía ni andar, ¿no? O sea, no tenía el atractivo, evidentemente, de Sean Connery. Y además es que presentan el norte de Marruecos, que es una región de clima mediterráneo, como si fuera el desierto del Sáhara. Y los cabileños parecen tuareg, Sí, sí, directamente. O sea, que la película tiene su gracia cuando la estás viendo, ¿no? sí, sí, sí. Y está basada en parte en unos acontecimientos que fueran más o menos reales, ¿no? Pero bueno, que han cambiado todo, y es verdad que la ves y es graciosa, pero vamos, en términos de verosimilitud histórica, pues no mucho, ¿no? Sí, Mientras que la película, sí, la de la que estamos hablando de Libia, sí sí. es un buen film histórico. ¿Cómo dices que se llama? El León del Desierto. León del desierto. El León del El Desierto. león del desierto. Sí, será del 84, 85, por ahí, ¿no? Es una película muy, muy buena, la La verdad, muy bien hecha. buscaremos, la Sí, buscaremos. además financiada por Libia. O sea, el Estado libio la financió. Sí, 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 sí. Hay una película, La batalla de Argel. No recuerdo Sí, exactamente dónde la hicieron esta película. ¿En Argelia? bueno, En teoría. sí. Claro, Hicieron en esta película Argelia. se hace al poco De que se van los franceses. sí, de que se van los franceses. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es una película que en mi opinión es muy buena. Es una mezcla entre película y reportaje, Sí, sí. pero está realmente muy bien hecha y bueno, representa muy bien un poco también las contradicciones de la guerra de liberación argelina, ¿no? También la propia crueldad, ¿no? De los guerrilleros argelinos, ¿no? Incluso contra su propia población, ¿no? Y sobre todo algo que con el tiempo, pues bueno, ha resultado ser fatal, ¿no? Porque para Argelia, que es este carácter extremadamente puritano que tuvo siempre, bueno, el movimiento independentista argelino, ¿no? Aunque luego en otros aspectos es un movimiento muy de izquierdas, ¿no? Y un movimiento muy ligado pues, al Partido Comunista, a los sindicatos, etcétera. Sí, Sin hablaremos. embargo, siempre hizo del Islam y del Islam entendido de una manera muy, muy puritana, pues uno de los elementos constitutivos de la nueva identidad argelina. En ese sentido, pues rompiendo con lo que había sido el pasado argelino, que era pues como el pasado de toda la región, mucho más complejo y mucho más plural, ¿no? Esto, claro, esto a la larga pues ha tenido consecuencias realmente devastadoras, ¿no? Y es una de las Exactamente. grandes tragedias del país, ¿no? Y aquí Exacto. se ve muy claramente, también se ve algo que es muy interesante, que es el propio personaje central de la película, que es Ali Lapointe, que es realmente un lumpen. O sea, es un individuo totalmente marginal, ¿no? Es carne de reformatorios, analfabeto, es un personaje que, bueno, ha sobrevivido desde la infancia como buenamente ha podido y que en un momento dado ve la luz y se une a la insurrección y se convierte en un líder de la insurrección. Lo cual, bueno, por un lado está muy bien, pero por otro lado también nos muestra un poco, pues, bueno, las debilidades de todo el proceso, ¿no? Evidentemente, y un poco el carácter, pues, de parte de la gente que lo dirigió, ¿no? Y nos ayuda a entender luego, pues bueno, todo ese giro tan terriblemente autoritario y corrupto que tomó el proceso político argelino, ¿no? Tras la independencia. Bueno, hemos hecho Bueno, una sí. panorámica y hemos hablado un poco de cine, que nunca está mal. Ujú. Comentar también el asunto de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, ya después de la Segunda Guerra Mundial, aunque es Oriente Medio, ¿no? Pues, se instaura el Estado de Israel, ¿no? Y esto tiene su importancia en tanto y cuando afecta a Egipto, ¿no? Y otros países del Sí, sí. Oriente Bueno, Medio, afecta ¿no? realmente a toda la región. Pero políticamente, ¿no? Políticamente afecta a toda la región, ¿no? Sí, afecta a toda la región. Pero claro, es que la creación de Israel, pues claro, no deja de ser una paradoja histórica bastante llamativa, ¿no? Porque en el momento en que se están desmantelando ya los imperios coloniales, ¿no? Muchas Pues gracias. aquí se instala una cosa
que no deja de ser Un una especie estado. como de poscolonialismo, ¿no? Porque, Sí, bueno, o sea, claro, es una colonia, además de ujú, colonización, ujú, con una enorme cantidad de colonos provenientes fundamentalmente de Europa, ujú, que se instalan y que desplazan a la población nativa, ¿no? O sea, ujú. en el más puro estilo colonialista, ¿no? Bueno, se produce lo que llaman la Nakba, que es la catástrofe, Sí, para los sí, palestinos, ¿no? sí, Y la bueno, limpieza étnica contra la población palestina y que, bueno, crea una situación sí, que evidentemente pues, han pasado 72 años y seguimos en ello. O sea, a ver, bueno, ya sabes un poco mi opinión, ¿no? O sea, yo creo que hubo una gran injusticia, ¿no? Con el pueblo judío, ¿no? Pero se creó al mismo tiempo una gran injusticia para los palestinos, ¿no? sí, claro, por supuesto. Bueno, La región, otra ¿no? cosa es Y que el problema es que esto, los palestinos no tenían culpa de nada. nada, nada. O sea, es que Por ellos eso digo, no tenían qué culpa tenían ellos del genocidio nazi, ¿no? Pero bueno, ninguna. a mi Esto opinión. no es aceptado, no es aceptado por Claro, los estados árabes que había en ese momento, ¿no? Y por los pueblos árabes. Y bueno, y ahí, bueno, tienes, ya sé que estamos hablando del Oriente Medio, ¿no? Pero bueno, tienes sí, desde la sí, guerra del 48 al 49, la guerra de Suez, que sí, ahora hablaremos un poco, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, y bueno, y todas las conflictos, guerras asimétricas que han tenido con los palestinos, ¿no? sí, pero quizá, pues centrándonos más en lo que nos interesa Sí, del norte de África, es de que el África. conflicto con Israel, Ujú. yo creo que actúa como el catalizador Sí. de todo un movimiento político que ya seguramente se hubiera dado de todas maneras, porque se Ujú. dio también en otras regiones del mundo, que es el auge de lo que podríamos llamar un nacionalismo progresista. El panarabismo. Sí, es un tipo de nacionalismo progresista, se parece también al panafricanismo, Sí. a lo que se da en Ujú. Latinoamérica, y que son movimientos que son, en el fondo, muy parecidos. Son movimientos dirigidos por gente de clase media, de la emergente clase media, Ujú. que en estos lugares concretos son militares. Ujú. Y que son gente muchas veces de origen popular, Ujú. pero que debido al propio desarrollo del Estado, pues han Ujú. podido entrar en la administración, han podido entrar en el ejército, etcétera, han hecho carrera Ujú. y se sublevan contra los viejos regímenes oligárquicos, Que eran contra las viejas títeres, monarquías, como la de Farouk, por ejemplo. eran títeres Sí, de los Estados sí, europeos. y bueno, pues inician todo un proceso de modernización y de reformas. Ujú. Esto, pues bueno, lo que pasa es que va demostrando que tiene sus debilidades, ¿no? Ujú. Una de ellas, ¿cuál es? Es que, bueno, es un proceso muy verticalista, muy basado en pequeñas camarillas de militares, Ujú. que no consigue, digamos, crear una sociedad civil dinámica. Ujú. Entonces, claro, todo muchas veces depende pues, de una serie de caudillos, a lo mejor muy bien intencionados y en muchos casos gente muy dotada, Ujú. pero que cuando se acaba el caudillo o cuando el caudillo desbarra, pues todo el movimiento va desapareciendo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esto es lo que es el signo realmente de unas debilidades muy de fondo, ¿no? De estas sociedades. Ujú. Entonces, claro, que es lo que al final hace que estos nacionalismos progresistas, que fueron muy esperanzadores en un momento dado, hace décadas, al final acaban desbarrando Ujú. o van siendo derrotados, van siendo reemplazados en gran medida por los movimientos islamistas, ¿no? Ujú. O una vez en el poder se transforman ya en regímenes oligárquicos Ujú. que no son al final muy distintos de los regímenes conservadores. O sea, al final es que los regímenes conservadores que sobreviven Ujú. a toda esta ola, como el de Marruecos o el de Jordania, Ujú. pues al final no son tan distintos hoy en día de lo que es Egipto, por ejemplo. Yo siempre Al final pienso que de lo son que queda. pequeñas oligarquías Sí, con un pie en el sector público, otro pie en el sector privado, ¿no? sí, sí, sí. Y que se basan en la exclusión de la mayoría de la población. Lo que queda de esos regímenes, ¿no? Que siempre prometían el mañana, ¿no? Mm. Egipto más tarde será Libia, ¿no? Pero bueno, Túnez, Argelia y Siria también, y podíamos hablar de Irak también, ¿no? O sea, lo que quedó al Sí, final, ¿no? De todo esto, pues era la dictadura, ¿no? Era la era la. dictadura, la Sí, dictadura, la dictadura es lo que sí, sí, quedó, ¿no? O sea, a ver, es importante, ¿no? O sea, yo creo la figura de Nasser, ¿no? Sobre todo, ¿no? sí. Que hay que hablar del asunto del canal de Suez, ¿no? Que está en manos de los británicos, ¿no? Y de los franceses, ¿no? Él quiere construir una gran presa en Asuán, ¿no? Pide Mm. financiación, no se la conceden y decide apoderarse, ¿no? Del canal de Suez, ¿no? Y nacionalizarlo, ¿no?
y le montan una guerra, ¿no? Entre la guerra de Suez en el 56, si no voy mal equivocado, Sí, sí. entre los franceses, británicos y Israel. israelíes en secreto, ¿no? Y el asunto era un conflicto regional entre Israel y Egipto, ¿no? Y Francia y el Reino Unido iban ahí a solucionarlo, ¿no? Bueno, al final se tuvieron que ir, ¿no? Y el canal de Suez quedó en manos de Egipto, ¿no? De Nasser, ¿no? La presa de Asuán al final la acabaron financiando los soviéticos, ¿no? O sea, que hay que ver también en todo lo que hablamos el asunto de que no perdamos de vista la Guerra Fría, ¿no? Entre lo que es el polo occidental capitalista y el oriental comunista, ¿no? Que Claro. los regímenes que decíamos que eran de izquierdas mantenían un socialismo también, ¿no? Sí, pero lo que Había pasa es una que, mezcla bueno, entre privado, público. sí, hay que matizar mucho. O sea, realmente son regímenes modernistas, muy autoritarios, muy nacionalistas, Sí, y en ese sentido son estatalistas, ¿no? Porque, bueno, estatalistas en el sentido de que ellos hacen del Estado la punta de lanza del desarrollo económico, ¿no? Es algo que se ha hecho en muchos lugares. Claro, en ese sentido luego pues pueden derivar más o menos hacia unas prácticas y sobre todo hacia una retórica más o menos socialistas. Pero también las cosas como son, luego con una enorme facilidad dan el viraje hacia la promoción del sector privado, el acercamiento a Occidente, etcétera. En ese sentido, pues su llamada opción socialista, pues la verdad es que muchas veces tuvo un cierto carácter oportunista. Era una cuestión táctica de que, bueno, en ese momento estaban buscando entenderse con la Unión Soviética. La Unión Y Soviética. bueno, y luego la Unión Soviética, en la medida en que era también un país que había sido originalmente muy pobre y se había desarrollado en muy poco tiempo, en aquel momento, luego ya se vieron todas las debilidades de la URSS, ¿no? Pero bueno, hace 60 años no eran tan claras, evidentemente, ¿no? Pues, bueno, pues podía ser un ejemplo a imitar, ¿no? Y evidentemente, claro, estos eran regímenes autoritarios, militaristas, etcétera. Entonces, el tipo de estatalismo autoritario que se daba en la URSS, pues en principio tampoco les rechinaba demasiado, ¿no? Les podía parecer un modelo a imitar, ¿no? Porque realmente, claro, el problema que se da en esta región del mundo, pero bueno, que es un problema que se da en todo el tercer mundo en ese momento, es que tampoco se valoraba algo que hoy en día valoramos muchísimo, que es la idea de la democracia, de la libertad individual, de los derechos humanos, etcétera. O sea, la lucha es una lucha anticolonial y es una lucha, la libertad es liberarte de los extranjeros, lo cual está muy bien, evidentemente, ¿no? No dieron el paso, ¿no? De ese tipo. Pero la idea luego de que vamos a construir una democracia y vamos a respetar los derechos de la gente y de las minorías, pues como bastante menos, ¿no? Ese es realmente el problema y al final se va convirtiendo en una de las grandes fallas de todos los procesos de desarrollo del tercer mundo, ¿no? Y que en gran medida les hacen descarrilar. Hubo, de hecho, también una unión temporal entre Siria y Egipto, que duró poco. Mm. ¿No? Un poco la idea esa, ¿no? De que comentamos del panarabismo, ¿no? Que tenía varias patas, ¿no? Una era este socialismo estatalista, ¿no? Que hablábamos. Otra, el tema de la cultura y la lengua, ¿no? Y pesar esto por encima de lo que era la religión, ¿no? O sea, pues hablamos que eran regímenes de izquierdas modernizadores, ¿no? O sea, Sí, pero no eran tampoco laicos en ningún caso. no, No, no son laicos en absoluto, o sea, no es pero no Turquía. eran los hermanos musulmanes, o sea, eso es lo que quiero decir. Obviamente, obviamente. Ellos son nacionalistas y en ese sentido utilizan la religión pues como un componente fundamental de la identidad nacional. O sea, que es algo que se ha hecho en muchos lugares del mundo. Entonces, claro, eso también lleva pues a una mitologización del pasado histórico, a una visión muy poco crítica, ¿no? De su tradición religiosa, de todo lo heredado, ¿no? Lo cual a la larga, pues claro, todo este tipo de mitologías y de utopismo, pues un poco va a ir sembrando el terreno para el posterior auge del islamismo. Entonces, de Yo cierta creo. manera, estos nacionalistas, con su uso, que es a veces muy instrumental de la religión, le van preparando el terreno a los islamistas. Eso es un poco la gran paradoja histórica. Y de hecho, se puede constatar que el fracaso de este tipo de regímenes, ¿no? Es lo que hace aumentar lo que conocemos como integrismo islámico o islam político, ¿no?
Sí, Estamos aquí, o sea, todo esto es súper interesante, ¿vale? Es súper sí, 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 interesante, sí. pero yo quiero que hemos hablado de Suez. Vamos a hablar un poco de la guerra de Argelia que tuvieron los argelinos con los franceses, ¿vale? Sí. Ya hemos hablado de la película de la batalla de Argel, ¿vale? Ujú. Esta sí que la he visto y coincido contigo que está muy bien, la recomiendo. ¿Cómo fue la emancipación de este territorio que fue considerado como parte de Francia, realmente, ¿no? Claro, Bastante claro, tiempo, ese es el un problema. Es que departamento la más. situación de Argelia es muy dramática, Mm, porque en primer lugar, claro, la ocupación colonial es muy larga, son 130 años, es muy sangrienta y, claro, Argelia acaba convertida en parte de Francia, pero con la paradoja de que los argelinos no son convertidos en ciudadanos franceses. Entonces, claro, los argelinos son indígenas, los argelinos musulmanes. Sí se da la nacionalidad francesa a los judíos y sí se la da también a los colonos europeos, ¿no? Muchos de ellos incluso españoles, ¿no? ujú, Pero la población musulmana, que es la inmensa mayoría, queda reducida a una especie de estatus de indígenas, que vendría a ser como casi como extranjeros en su propia tierra, ¿no? Y claro, esto evidentemente pues crea pues unos agravios comparativos absolutamente brutales, ¿no? Entonces, claro, esto porque al final acaba desembocando, evidentemente, como tenía que ser, no podía ser de otra forma, en una insurrección generalizada que va a adquirir un carácter enormemente sangriento, justamente porque no solamente que Argelia sea francesa, sino que Argelia cuenta pues con una nutridísima población europea, ¿no? De gente que lleva viviendo allí generaciones ujú. y que evidentemente, bueno, pues considera que Argelia es su patria, Tenían evidentemente, un ¿no? nombre estos franceses, Sí, entiendo, les ¿no? Pieds les Pieds Noirs, ¿no? Que era un nombre que son los pies negros que originalmente se daba a los militares por las Ujú, botas, ujú, pero que luego de allí ya se transfirió a los colonos, ¿no? ujú, Y bueno, pues claro, estos colonos se atrincheran, deciden resistir a toda costa, ¿no? Y tienen en muchos casos unas actitudes muy xenófobas hacia la población. Yo creo que esto al final les resultó totalmente contraproducente. Quizás les hubiera venido mejor haber tenido otro tipo de actitudes, ¿no? ujú, Y yo creo que todo el mundo hubiera salido ganando, ¿no? Porque claro, el problema es que la nueva Argelia, pues claro, se constituye pues a partir de una limpieza étnica, ¿no? De una doble limpieza étnica. Por una parte contra los europeos, que es que se expulsan más de 1 millón de personas, ¿no? ujú, Y por otra parte también algo que ya se había dado previamente y que luego se acentúa, que es lo que ocurre también con la población judía. ujú, Entonces, claro, la nueva Argelia es mucho más homogénea, pero homogénea a la fuerza, ¿no? ujú, Homogénea de manera coercitiva que lo que había sido la Argelia previa, ¿no? Esto evidentemente pues también encaja con el proyecto este de nacionalismo ujú. autoritario y homogenizador de los dirigentes argelinos de la primera ola, ¿no? Ben Bella, Evidentemente. ¿no? Ben Bella era. Sí, Ben Bella, Boumediene, son todos naseristas Ujú, en un sentido amplio y el problema que tienen es ese, que ellos tienen una idea de la arabidad muy abstracta y muy metafísica, ¿no? ujú, Porque en el fondo ellos son herederos, como ha pasado también con los panafricanistas, o sea, son herederos, digamos, de los nacionalismos románticos europeos. Entonces, todo este tipo de nacionalismos románticos europeos, muy centrados en la tierra, en la raza, en la lengua, ¿no? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Y que, bueno, en Europa estamos ya un poco de vuelta, en parte, ¿no? Con ujú. respecto a ello, no del todo, pero un poquito sí, ¿no? Poquito sí. Pues esto es lo que luego es mimetizado. Ujú, Mimetizado y utilizado contra los propios europeos. En ese sentido, el panafricanismo o el panarabismo ujú, pues son como réplicas de los nacionalismos románticos europeos del ujú, siglo XIX. Con lo mismo, o sea, tienen la misma virtud, que es una enorme capacidad de movilización de la ujú, población, ujú, pero también tienen el enorme problema de que son enormemente reduccionistas y empobrecedores, ¿no? ujú, Porque intentan meter a unas sociedades que son muy complejas y muy heterogéneas ujú, dentro de un molde muy simple en el que no encaja. Entonces, bueno, el caso de Argelia es muy claro. O sea, Argelia durante décadas pues, va a tener un problema enorme con su componente Amasik. Es un componente que es fundamental en Argelia, pero al cual se reprime pues, de manera sistemática y bueno, pues se le trata como una cosa primitiva, folclórica, ¿no? Que bueno, que en el fondo pues no hay que darle ningún valor y que lo lógico sería que acabe desapareciendo, ¿no? Con lo cual el Estado está tratando a una parte de su población como si fueran una especie de bárbaros. O sea, en el fondo es una lógica casi como muy colonial, ¿no?
con respecto a la que tiene la élite gobernante con respecto a su población, ¿no? Pero esto se da en todas las excolonias. O sea, en la mayor parte de los países que se independizan, las nuevas élites, que son las que han conquistado los aparatos coloniales y han echado a los europeos, pues en gran medida siguen con ese mismo proceso de modernización y de occidentalización, ¿no? Aunque luego le pongan algunos elementos un poco folclóricos, ¿no? Pero en el fondo, todo eso, no hay una gran ruptura entre en ese aspecto. Los estados postcoloniales son una clara continuación de la época colonial. Aunque tengamos a Argelia que sigue estando, ¿no? El régimen se puede decir de que es una Sí, pero bueno, pero Argelia es lo que te digo, es un nacionalismo jacobino. Sí, pero que todos los demás son jacobinos totalmente, entre las cosas. Todo lo demás menos Siria y Argelia, de este tipo de modelos, de los que estamos hablando, sí, han caído. Quería comentarte una cosa. Tú sabes que cuando acabó la Guerra Civil Española salieron una serie de barcos, unos cuantos, desde Alicante y otros lugares, ¿no? Y acabaron en Orán, en Argelia, ¿sabías? ¿No? Y también en Túnez. Sí, sí. Pues estos fueron también de los que al final la mayoría, o sea, cuando Argelia deja de ser francesa, van a Francia. Y es un caso curioso, ¿no? Que no conoce la gente. Sí, pero bueno, de todas formas es que ya había muchos inmigrantes de origen español en Argelia desde el siglo XIX. Porque más claro, es que Orán está al lado, bueno, no al lado exactamente, pues de Alicante y de Valencia. O sea, en unas cuantas horas llegas ahí, ¿no? Entonces esto desde el siglo XIX, pues había mucha gente no solamente de ahí, también de Mallorca, de Baleares, etcétera, se había ido a vivir allí. Y luego ya pues le dieron la nacionalidad francesa. Y claro, se convirtieron en pied noir, ¿no? Como Camí, por ejemplo, ¿no? La familia de Camí, pues es familia de las Baleares. Claro, él coge y se va. Claro, luego era el más francés de todos, ¿no? Pero bueno, eso realmente es inevitable. Claro, sí, dime. No, y lo que pasa es que, bueno, que yo creo que aquí lo que hubo, pues, fue tanto por parte de los colonos, que no se dieron cuenta de la que se les venía encima, yo creo que calibraron mal sus fuerzas y pensaron que era todavía posible mantener un sistema que ya no se sostenía, ¿no? Como también por parte de los nacionalistas argelinos, que bueno, lo que he dicho, que tenían una concepción enormemente rígida y autoritaria de lo que iba a ser la Nueva Argelia. Entonces, claro, entre todos pues provocaron algo que fue muy catastrófico para el propio país, como fue el exilio de un 8, más o menos un 8% de su población, y además la pérdida de un montón de gente muy cualificada, en muchos casos, y que podía haber aportado muchos. Ahí, realmente, pues bueno, visto, claro, siempre a todo lo pasado las cosas se ven de otra manera, pero 60 años después uno puede decir, hombre, pues... En el caso de Libia, que estaba el rey Idris, ¿no? Sí. Sucede algo parecido con Gaddafi. O sea, Gaddafi ya en el 69, o sea, bastante tarde, ¿no? También pone en marcha, ¿no? un régimen, ¿no? Y él habla del socialismo verde, ¿no? Y bueno, y ya sabemos cómo acabó, ¿no? Sí, bueno, es que Gaddafi, él empieza su carrera como una especie, como un discípulo de Nasser. O sea, es un nasserista un poco tardío, que claro, llega al poder y al poco se muere Nasser. Muere Nasser y claro, le sustituye Sadat. Sadat da rápidamente un viraje y en gran medida rompe con toda la herencia de su antecesor. Y Gaddafi durante un tiempo quiere ser el nuevo Nasser. El problema que tiene Gaddafi es que no le alcanza, ¿no? O sea, bueno, pues sí, Libia es un país que tiene petróleo y que evidentemente tiene dinero y eso le permite tener una política exterior activa, pero hasta cierto punto, porque no deja de ser un país, por lo demás, muy pobre y, por lo demás, además, un país con muy poca población. Entonces, claro, el gran problema de Libia es que Gaddafi no calcula bien y se mete en todo tipo de conflictos de los que siempre salen muy mal parados, ¿no? Y que bueno, que al final pues le acabaron conduciendo a la muerte, ¿no? Abordaremos esto un poquito más adelante, ¿no? Este final, ¿no? Que ya es tiempo actual. ¿Qué pasa con Marruecos? Y Túnez. Vamos a Túnez, es un caso muy parecido, en el fondo, al de Argelia, ¿no? Bueno, no, es muy distinto, es muy distinto. Pero distinto a ver, explica tú. En todo.
Explica En tú primer eso. lugar, Te digo en cuanto a hoy en día Argelia y Túnez son muy distintos, sí, ¿no? pero en cuanto a Túnez, ideología yo creo, del régimen, de todo, de todo, de ideología todo. del régimen también, Sí, 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 sí. O sea, digamos que cállate. mientras que Argelia, la facción dominante es una facción naserista, bastante de izquierdas, ¿no? Este no es el caso de Bourguiba, ¿no? Bourguiba es un señor mucho más moderado, ¿no? Mucho más prooccidental. Y el núcleo de lo que es el partido de Stur, que es un partido interclasista, como son todos estos partidos, pero es un partido más de gente más acomodada, más de pequeña burguesía, etcétera, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues el régimen de Bourguiba luego, o sea, se intenta llevar mucho mejor con Francia, con el tiempo, con los países occidentales. O sea, es un régimen que sería mucho más moderado, ¿no? Para decirlo Vale. así, mucho más a la derecha, ¿no? También porque la situación de Túnez no tiene comparación con la de Argelia. O sea, la colonización de Túnez no ha sido nada comparada con la brutalidad de la colonización que ha habido en Argelia. O sea, es que eso lo cambia todo. El acceso de Túnez a la independencia, evidentemente no es un lecho de rosas porque siempre hay conflictos, pero es relativamente pacífico, ¿no? Al final, ¿no? Pues hay jaleos, hay huelgas, hay asesinatos, hay enfrentamientos armados, pero bueno. Mientras que en el caso de Argelia es una guerra salvaje. Entonces, claro, esto cambia totalmente todo. O sea. Y luego el caso de Marruecos es muy interesante si lo comparamos, porque mientras que en Argelia y en Túnez los nacionalistas ganan totalmente, ya sean nacionalistas más radicales o nacionalistas más moderados, y son los que van a dirigir el nuevo Estado, en el caso de Marruecos no ocurre esto, porque los nacionalistas no consiguen desplazar a la monarquía. Entonces, claro, lo que se instala es una especie de equilibrio muy precario entre el palacio y los nacionalistas. Entonces, bueno, va a haber un pulso que va a durar décadas, en el cual al final, evidentemente, gana la monarquía. Y a los nacionalistas se los come. Partido Istiqlal, ¿no? Istiqlal, el partido de la independencia. Partido de la independencia. Entonces, claro, es un caso también muy diferente, porque el caso marroquí sería el caso más conservador. Digamos que el más revolucionario sería Argelia, el más conservador sería Marruecos y Túnez estaría entre medias, ¿no? Claro, eso lo miramos ahora 60 años después y en el fondo ya no hay tantas diferencias. Yo decía el tema de Túnez, ¿no? Por lo del nacionalismo, sobre todo. Sí, El pero te digo nacionalismo y el tipo de régimen militar, o sea, básicamente. Sí, pero bueno, no es un militar, Bourguiba no es un militar, es un abogado Bueno, y pero es no un es régimen, joder, autoritario. autoritario. Sí, pero no es una dictadura militar como es en el caso de Argelia, es que quien toma el poder son los militares. Además, a Ben Bella lo echan y quien manda luego, pues luego son Boumediene, luego Charlie Ben Yedid, luego Ferrual, etcétera. Lo que van mandando son los militares y lo que es el esqueleto del Estado, como pasa en Egipto, son en gran medida la cúpula militar. Sí, Luego porque el ejército tiene un montón de empresas, de todo, ¿no? Y eso pues no pasa aquí en la misma medida. La clase dominante es más variopinta, es más heterogénea. Entonces, bueno, no es ese componente militarista que es tan claro en Argelia y como lo es hoy en día en Egipto y como lo ha sido en otros lugares, en Siria, en Irak, aquí no lo es. No lo es. No. Quizá eso Claro, por eso también Túnez ha tenido una evolución distinta, ¿no? Sí, ha sido un país donde se ha desarrollado más una sociedad civil y es verdad que donde la revolución de 2011, ¿no? Sí, Pues al final tuvo un cierto éxito. Donde ha ido mejor, ¿no? Sí, porque bueno, al final es verdad que se expulsó a Ben Ali y bueno, pues luego ha habido un una acuerdo, ¿no? democratización muy imperfecta, pero ha habido algo, ¿no? Una transición, ¿no? Y un acuerdo un poco entre los que estaban antes, ¿no? Y el Islam político. Oye, en el momento que se produce la independencia de Marruecos, o sea, poco antes, ¿no? España se vio involucrada en un conflicto, ¿no? ¿Sabes? La guerra del Ifni, que por esa misma fecha también Francia se empieza a retirar, ¿no? de lo que es Marruecos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue este conflicto que casi nadie conoce aquí en España? Sí, es que son esos conflictos olvidados, pero que provocaron cientos de muertos, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando ya se produce el acuerdo para que franceses y españoles se retiren de Marruecos,
y se dé por terminado el protectorado, Ujú. en el 56, sin embargo, no hay una retirada plena. Entonces, claro, España no se retira del IFNI, Ujú. como no se retira de la zona de Tarfaya, como no se retira del Sáhara. Aquí Y hablar. del mismo modo, Francia no se retira de Mauritania, ¿no? Mauritania, que es reclamada también por los nacionalistas marroquíes. Entonces, claro, lo que va a ocurrir es que el conflicto que previamente se había dado en los años anteriores entre el Ejército de Liberación Nacional Algerino, marroquí, la ALN, que era muy nacionalista, etcétera, pues ahora se traslada hacia el sur. O sea, las columnas de guerrilleras se desplazan hacia el sur y entonces inician una campaña de hostigamiento contra franceses y españoles. Entonces, bueno, se producen, realmente hay dos acontecimientos que son sucesivos. Uno es la guerra del IFNI y otro es el conflicto que se da en el Sáhara en Mauritania, ¿no? La operación Teide, ¿no? Que se llamó en España. O Ecubillón, como dijeron los franceses. En el, Que es también, en el mismo momento, ¿no? sí, Dices. es un poco después, unos meses después, Un mes después. pero forma parte del mismo conflicto. Es el intento por parte de las autoridades franco-españolas Ujú. de parar a los nacionalistas y de retener, aunque sea por lo menos durante unos años, esos territorios norteafricanos. Claro, si esto no se hubiera dado así, pues yo creo que la historia hubiera sido muy diferente, porque probablemente el Sáhara español hubiera sido incorporado a Marruecos en el 57, 58, pongamos por caso, y en aquel momento no había un nacionalismo saharaui desarrollado, ¿no? Entonces toda la historia pues hubiera sido muy distinta. Punto de vista a tener en cuenta. Sí, Llega el tema, podemos hablar del 75, si te parece, sí. que es Pero claro, lo importante. que pasa en el 75 es la consecuencia de lo que no se había cerrado 17 años antes. Con la independencia de Marruecos. Claro, entonces el problema es ese. El régimen franquista se aferra al Sáhara, cuando ya está claro que se tiene que ir, pero se niega a irse hasta el último momento. Entonces, claro, tampoco prepara una transición. Sí, no, Pero no. O bueno, sea, bueno, podían haber, a ver, a las ver. cosas se podrían haber hecho de otra manera y bueno, pues se podía haber establecido un régimen transicional que hubiera durado unos pocos años, con, Se hace, bajo se hace. la Marruecos, tutoría de la ONU. pues hace la marcha verde. O sea, Claro, entonces no se hace nada de eso. marcha verde, Y claro, se podía haber dado a la población saharaui pues la posibilidad de elegir entre entre la integración. independencia o la incorporación a Marruecos. Exacto. No se hace y todo pasa, pues bueno, todo acaba como acaba, ¿no? Es un conflicto, ¿no? Que, bueno, la marcha verde dura unos días, ¿no? Realmente, ¿no? Pero es un Sí. efecto propagandístico muy importante, ¿no? ¿Mm? Y ahí se inicia un conflicto, una guerra entre los saharauis, ¿no? Y los marroquíes, que los saharauis acaban yéndose, muchos de ellos, a la región argelina de Tinduf, ¿no? Sí. Y bueno, se produce la ocupación, ¿no? militar, ¿no? Mm. del Sáhara por parte de Marruecos, ¿no? Y este es uno de los conflictos que hay en la región, ¿no? Que no está resuelto actualmente, ¿no? Yo creo que el tiempo siempre pasa a favor, que corre a favor de Marruecos en este conflicto. Obviamente. O sea, pasa algo parecido con lo que sucede en Palestina. Sí. Y bueno, y España, pues, podemos decir que hizo una descolonización, no la hizo bien. No la hizo bien. Bueno, fue un desastre. Un desastre. Para decirlo en mi opinión, para Sí, sí, no, decirlo de dilo, manera dilo, más suave. dilo, Pero dilo. claro, fue un desastre porque no se fue actuando con tiempo. Y se esperó a que muriera Franco, ¿no? Y bueno, y prácticamente Claro, eso qué fue toda una opciones había, catástrofe. ¿no? O sea, qué opciones había, o sea, un enfrentamiento militar Claro, o... eso, digamos, eso fue una patata caliente que Sí, sí. dejó el régimen franquista. Bueno, mientras que de Guinea Ecuatorial se fue, Una ecuatorial se bueno, hizo. mal que bien, pero bueno, se fue. Se hizo. Pero bueno, claro, sí les dejó de regalo a Macías, ¿no? Al No, chaval, no, bueno. Macías. Pero bueno, se fueron. O sea, España se fue. Del Sáhara es que no se quiere ir hasta el último momento y luego al final pues acaban claudicando ante lo que es una invasión en toda regla.
lo que comentabas tú, ¿no? Si esos años antes no hubiera hecho un proceso, ¿no?, de descolonización y de dar la posibilidad política, ¿no?, de que decidieran, ¿no?, los habitantes Sí, del Sáhara la integración o la independencia, ¿no?, pues habría ido sí, todo muy diferente, ¿no? sí, pero bueno, no se hizo. Pero bueno, también Marruecos, o sea, volvemos al tema de la Guerra Fría, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, Marruecos tenía el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Y Sí, los saharauis que se apoyaban en Argelia de la Unión Soviética, ¿no? O sea, claro, es eso. Evidentemente, Estados Unidos no iba a permitir ujú, que se creara una República Árabe Saharaui que iba a ser aliado de socialistas Argelia y e iba a socialistas. ser aliado de la Unión Soviética y que encima iba a estar enfrente de Canarias. El asunto está en que desaparece la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, y Mm, queda todo el Magreb y todo Oriente Medio, que eran regímenes que mm. más o menos habían sido socialistas, ¿no? Pero es que aquí además está el conflicto sin resolver, ¿no? Ah, vemos un poco esto, ¿no? Y el tema de Palestina también, o sea, por conectarlo un poquillo con el tema ese que estamos hablando Sí. de la Guerra Fría, ¿no? Al-Fatah, a fin de cuentas, eran de izquierdas tirando a socialistas también, No, 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 ¿no? no te creas, no. Eran nacionalistas, Nacionalistas pero sí, pero vamos, muy de izquierda. Había un sector que era bastante de izquierda dentro de Al-Fatah, eso me refiero. pero Arafat y los líderes, o sea, la cúpula de Arafat, era gente más bien bastante conservadora e incluso en un momento dado con un cierto feeling con los hermanos musulmanes de Egipto, ¿no? O sea, no hay esa imagen que se tiene muchas veces de Al-Fatah. El feeling ese que tú dices es porque luego más adelante saldrá Hamas. No, no, pero es anterior, no, es No, no, más anterior. adelante, digo, más adelante. Más Sí, adelante. no, pero no tiene nada que ver. Es Tú cuando, hablas claro, de Al-Fatah lo que lo en van qué a crear momento, creas van tú. a ser Mm, en los años 50, lo que será sí. el núcleo de Al-Fatah, refugiados palestinos que están en Egipto. Ujú, Entonces, bueno, todos los que van a ser luego los históricos de la OLP, pues es gente que mantiene ciertos contactos o contactos bastante majos con gente de ujú, los hermanos musulmanes, que evidentemente están en auge y ujú, se han involucrado mucho en la guerra del 48. ujú. Entonces, bueno, tienen un cierto feeling en ese sentido. La cuestión no es tanto aquí de la Guerra Fría, tiene que ver con la alianza estratégica totalmente privilegiada que tiene Estados Unidos con Con Israel, ¿no? Israel. O sea, ya les pueden poner a un palestino que sea como del Partido Republicano Ujú. y da igual. O sea, Sí, sí, que es que todo lo les da que se exactamente oponga, igual. o O sea, todo lo sea, que se les oponga a tu ponga lo que les aliado. pongan, ellos tienen su agenda, ¿no? Ujú. O sea, no es una cuestión de que si los dirigentes palestinos son unos o son otros, ¿no? Es que Israel tiene una agenda y Estados Unidos apoya esa agenda y entonces esa agenda la van a llevar a cabo frente a quien sea. Yo O sea, recuerdo es así, En Egipto, sí. los hermanos musulmanes eran, al principio por nacer eran tolerados, ¿no? Pero claro, es que le hacen un atentado. Sí, pero bueno, me parece que la ruptura ya sí va a dar de todas maneras, ¿no? Sí. Porque claro, los hermanos musulmanes tenían un programa económico que era mucho más liberal, ¿no? Mucho más Ujú, procapitalista. ujú, Eran mucho más conservadores, evidentemente, ¿no? ujú, Y luego tenían una base social también distinta, ¿no? Porque, bueno, aunque bueno, siempre había una cierta interpenetración entre ambos movimientos, ¿no? Entre los ujú, oficiales libres y los hermanos musulmanes, pero bueno, los oficiales libres estaban más ligados al ejército, ujú, a lo que podían llamar la administración, en parte a los sindicatos, etcétera. ujú, Mientras que los hermanos musulmanes pues, tenían una base como muy, digamos, de pequeña burguesía tradicional, ¿no? ujú, ujú, Comerciantes, pequeños empresarios, etcétera. Todo este tipo de gente que en gran medida se ve excluida por el nuevo sistema estatalista que se va dando, ¿no? ujú. Sí, sí, Entonces, sí. claro, realmente pues el choque entre los islamistas y los regímenes nacionalistas pues es muy claro, pero Ujú, tiene más allá de la cuestión ideológica o del papel que se otorgue a la religión, ujú, hay unas raíces que podríamos llamar de clase social, ¿no? ujú. De que es que son movimientos con una base social distinta y con unos proyectos socioeconómicos distintos. Entonces, claro, chocan. Es como el Es, caso de Turquía, es muy claro, ¿no? El sí, ataturquismo es también un movimiento, pues eso, de clase media en torno al Estado, o sea, funcionarios, maestros, ¿no? Profesores, militares, policías, todo ese tipo de gente, ¿no? O sea, la clase media que es creada desde el Estado,
desde el Estado modernista, y en gran medida lo que va a ser la base de los islamistas pues son pequeños empresarios, gente de profesiones liberales, campesinos, etcétera, que son gente más del sector privado y gente que se está quedando fuera. De ahí la cobertura social que dan. Claro, pero entonces ellos, digamos que son consustancialmente, en términos económicos, más liberales. Muy bien. Claro, y eso es muy interesante porque esto, curiosamente, les permite un cierto feeling con Occidente, como le pasa durante mucho tiempo a Erdogan. Claro, Erdogan es un señor que no es muy distinto de la derecha conservadora europea. Ahí vamos. Un poco bruto, evidentemente el tipo, muy autoritario, pero sobre todo en los primeros años, que estaba más comedido, ¿no? Cuando llega al poder, ¿no? Que luego ya se ha ido soltando, ¿no? Pues bueno, uno puede decir, pues bueno, esto es como una especie de partido de derechas, así un poco religioso, pero bueno, como lo puede haber en Irlanda, te quiero decir, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, pues se podía entender bastante bien con los países occidentales y con Estados Unidos. Esta pulsión entre digamos, nacionalistas y religiosos en Marruecos, sí. Marruecos no llega, ¿no?, a entrar en conflicto. Bueno, sí, en cierta manera sí, porque en un momento el Istiklal, que es el gran partido nacionalista, sufre la escisión de su ala de izquierdas, que es la que da lugar primero a la UNFP, la Unión Nacional de Fuerzas Populares, y luego después a la USPP, la Unión Socialista de Fuerzas Populares, que ha sido el Partido Socialista, ¿no? Y sí, serían nacionalistas de izquierdas, ¿no? Y al mismo tiempo, frente a ellos, se va desarrollando también un movimiento islamista. O sea que el problema de Marruecos, ¿cuál ha sido? Bueno, que la izquierda se ha desfondado totalmente. Entonces, que la izquierda marroquí, que fue bastante poderosa y con bastante capacidad de movilización hace muchos años, ¿no? Pues ha ido quedando muy, muy debilitada, ¿no? Y entonces, claro, los islamistas, por el contrario, han ido tomando fuerzas, ¿no? Y, claro, ahora lo que pasa es que la monarquía, mucha gente la tiende a ver casi como la barrera frente a los islamistas, ¿no? Porque la oposición más laica y más de izquierdas se ha ido hundiendo en gran medida. Ha desaparecido. No ha desaparecido del todo, pero se ha quedado muy debilitada. O sea, digamos que la oposición que hay en Marruecos ahora mismo son el Islam político. Sí, bueno, están en el poder. O sea. Bueno, claro, es que no acaba de... O sea, por eso te decía que no acaba de haber ahí el claro, lo que pasa es que es eso. Digamos que el régimen tiene la monarquía tiene una agenda que es más o menos que es la que hace siempre, que es la de cooptar. O sea, utiliza sistemáticamente el palo y la zanahoria con respecto a los distintos sectores sociales. O sea, es muy claro. Esto ya desde la época precolonial, la monarquía marroquí se entiende como una especie de poder arbitral, de árbitro, ¿no? Que pues antes arbitraba entre las tribus, entre las cofradías religiosas, etcétera, ¿no? Y era un poco el que repartía las cartas y el que mantenía una cierta cohesión, dándoles más a uno, quitándoles a los otros, etcétera. Y eso luego ya en tiempos más modernos lo reproduce pues con respecto a los partidos políticos, los sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces el centro del sistema sigue siendo la monarquía y alrededor pues hay todo un conjunto de fuerzas políticas más o menos fuertes, pero que no tienen la suficiente fuerza para imponerse. Entonces, realmente, quien sigue cortando el bacalao es la monarquía. O sea, Marruecos, ¿cómo la podemos definir? A ver. Hombre, Marruecos es... Un régimen dictatorial, una monarquía absoluta. Es una semidictadura. Semidictadura. O sea, hay elementos, evidentemente hay elementos democráticos en Marruecos, eso está claro. Hay partidos políticos, empresa, hay sindicatos. Pero hay hasta un cierto punto. En primer lugar, porque si se pasan, les cae el garrotazo, ¿no? Lo saben todo muy bien. Y en segundo lugar, porque, bueno, hay un problema que es mucho más de fondo, que es la desmovilización social. O sea, la mayor parte de la gente no vota en las elecciones y una gran parte de la inmensa mayoría de la población es totalmente apolítica. O sea, pasa totalmente del tema. Entonces, bueno, la gente que está más metida en temas políticos o que va a manifestaciones, etcétera, pues bueno, es relativamente minoritaria. Y por lo tanto, el régimen tiene capacidad, pues de si a uno se le sube demasiado la chepa, darle un golpe, ¿no? Meter a estar en la cárcel, al otro montarle un juicio, un escándalo, al otro darle algo, al otro comprarle, al otro ponerle una fundación, al otro se la quitas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el régimen no tiene un poder absoluto, o sea, la monarquía no tiene un poder absoluto, no puede hacer lo que quiera,
porque tiene que negociar todo el rato con los otros actores, pero es que negocia desde una posición de fuerza. Y, no y todos esos partidos quieren mantener el régimen porque se benefician de él. Sí, bueno, a lo mejor les gustaría quitarlo, pero tampoco se ven con fuerzas. O sea, sí les gustaría a lo mejor acabar con el régimen, o les ha gustado en muchas épocas históricas, evidentemente, todo lo que era el bloque nacionalista, izquierdista, si ellos hubieran podido, pues hubieran acabado con la monarquía y hubieran puesto una república. Pero es que no les alcanzaba. No les alcanzaba. Entonces ahora, es así, o sea, no tenían fuerza para ello. Entonces al final tienen que pasar por el aro. O sea, se puede decir que la oposición al régimen de Marruecos está en el Parlamento marroquí. No, es que el Parlamento es parte del régimen. Es todo lo mismo, ¿no? Bueno, no es que sea lo mismo, pero es que ese lo mismo es muy contradictorio y muy heterogéneo. Sí, sí. O sea, es que la monarquía juega con muchas cartas, porque la monarquía a veces, la monarquía lo que intenta es de alguna manera tener capacidad de interlocución con los distintos actores. Entonces, lo tiene con los islamistas, porque claro, los reyes, el emir al-Mominin, es el emir de los creyentes, Lo tiene con los laicos. En un momento dado apoya a las feministas, en otro momento apoya las reivindicaciones hamasí, en otro momento apoya a los salavistas, en un momento dado tiene como un discurso muy social, en otro momento es como muy neoliberal, ¿no? O sea, porque hay como distintos grupos dentro del campo político y el régimen da y quita. Entonces, a veces apoya más a unos o apoya más a los otros. Entonces, claro, los otros no son exactamente el régimen, porque están en la periferia, pero tampoco son la oposición. O sea, no es que estén enfrentados frontalmente contra el régimen, pero tampoco están dentro. O sea, están como con un pie dentro y un pie fuera, y a veces están más dentro y a veces están más fuera. Pero el que manda es siempre, al final, la monarquía. O sea, eso no lo han podido cambiar. O sea, Hassan II lo tuvo muy difícil durante muchos años y su trono estuvo en peligro, pero bueno, al final, desde mediados de los años 70 ya se consolidó y ahora mismo, o sea, no hay ninguna amenaza que yo vea seria para el régimen marroquí. Y esta monarquía, ¿no? Este régimen que hay en Marruecos, ¿no? Utiliza las reivindicaciones nacionalistas, ¿no? Sobre claro, Ceuta y Melilla, lógico. ¿no? Sobre las Canarias. Pero las utiliza, pero también las utiliza para el mismo juego que hace en el interior, que es un poco de marear la perdiz, ¿no? Sí. O sea, que te doy, te quito, ahora soy amigo, ahora soy enemigo, ahora te dejo tener un periódico, ahora te lo cierro, ahora te meto en la cárcel, ahora te saco, ahora te pongo de ministro, ahora te echo, ¿no? O sea, esa especie como de movimiento continuo, o sea, que es una situación que no es ni de conflicto ni de colaboración, sino de cooperación conflictiva. O sea, en parte colaboras y en parte estás en conflicto. Es una relación ambivalente. Ya lo es. Pues esa misma relación es la que mantiene, curiosamente, yo creo, en política exterior. O sea, en política exterior, pues claro, porque con España tiene muchos intereses en común. Sí, sí, sí. Pero, o sea, los tiene y los quieren seguir teniendo. O sea, no quieren la guerra con España, no van a invadir a Canarias, ni van a invadir Ceuta y Melilla, o sea, porque sería una locura, ¿no? Pero les conviene, en el marco de esa relación de cooperación, de vez en cuando, tensar la cuerda. Entonces, ahora de repente me acuerdo de lo de Ceuta y Melilla. Luego se me olvida. Luego te lo vuelvo a sacar. O sea, luego te lo vuelvo a sacar. En el interior gana puntos. Y, bueno. Sí, o sea, te pego un tironcete, te doy un puñetazo en la mesa, te hago un aspaviento y luego ya negociamos. Regulo también el tráfico migratorio, ¿no? Sí, pero es eso, hay como una serie de dossier de puntos donde hay intereses que en parte son compartidos y en parte son opuestos. Esa es una cosa muy típica de este tipo de sociedades, ¿no? Que ya por razones históricas son sociedades donde las instituciones han sido muy débiles por razones históricas y entonces los gobernantes se han mantenido en el poder de esa manera, ¿no? Hay un cuento que es muy famoso que va un campesino, no, pero el cuento es muy ilustrativo, es un campesino que está intentando meter unas ratas en un saco. Y entonces el problema que tiene es que cuando mete las ratas en el saco, las ratas roen el saco y se escapan. Entonces, claro, está angustiado y entonces se encuentra siempre con un político, ¿no? Que puede ser el califa no sé cuántos, ¿no? Eso también se contaba de Gaddafi, ¿no? Y él le dice, mira, si lo que tienes que hacer es muy sencillo, tú pon el saco a girar encima de tu cabeza.
Y entonces las vas a tener tan mareadas a las ratas que no se van a poder escapar. Pues eso es la fórmula de gobierno, ¿no? De estar todo el día mareando la perdiz, liándola, pero llevando tú la iniciativa. Y así es imposible que surja una oposición que tenga fuerza para... Claro, y es un poco, y es una política que es muy importante el golpe de efecto. O sea, eso Gaddafi lo hacía de maravilla, evidentemente. Bueno, al final no le salió tan bien, ¿no? Pero el tío estuvo 40 años haciendo eso. O sea, y aguantó. Y Marruecos lo hace, no sé, pues por ejemplo, pues eso, lo que hicieron hace unos meses en Ceuta y Melilla, en Ceuta, es eso. Es de repente, toma. Esto no te lo esperaba, o sea que no. Al final no fue a ningún sitio, al final fue un mero aspaviento, ¿no? Pero es como, toma, te doy una bofetada por si acaso, ¿no? Sí, o aquello que tuvimos hace unos años, ¿no? Con el islote que es del Perejil, no sé si lo recuerdas. Sí, pero en el fondo, pues eso, son cosas que tampoco llegan, no dan más de sí, son golpes de efecto. Son golpes de efecto para luego ya decir, ojo, y ya vamos a discutir otras cosas, ¿no? Muy bien. Volvemos a Argelia. Sí. Ya entramos o sea, ya de los 90 hacia aquí, ¿vale? O sea, ahora cuando acabamos con Argelia vamos a hablar del desastre libio, ¿vale? Pero Argelia es interesante, ¿no? Porque surge una fuerza política, el Frente Islámico de Salvación, ¿no? Sí. Que se presentan las elecciones, ¿no? Y los militares, ¿no? Deciden suspender el proceso electoral, ¿no? Porque dicen que los islamistas, cuando lleguen al poder, van a acabar con la democracia. Entonces, ellos acaban preventivamente con la democracia para que los islamistas no acaben con la democracia. Sí. ¿Qué me dices de todo esto? Hombre, pero es un poco lo que hablábamos. En el fondo, todo esto es un poco la consecuencia de la historia previa de Argelia, ¿no? Que primero ha sido una historia muy traumática, como ya hemos visto, por la colonización, la guerra civil, ¿no? La dictadura posterior. Y luego también otra vez, porque bueno, el régimen argelino, en cierta manera, con sus políticas autoritarias y su culturalismo religioso, pues en una gran medida les abrió la puerta, ¿no? Por ejemplo, el régimen argelino acogió a muchísimos hermanos musulmanes, huidos de Egipto, para poner en marcha toda su política cultural, ¿no? Lo cual a la larga pues tuvo sus consecuencias, evidentemente. Y luego, bueno, en el caso de Argelia hay otro elemento que es fundamental, que es el fracaso al final de todas las políticas industrialistas que se van desarrollando en los años 60 y 70 y que, bueno, que en principio era una cosa que era bastante sensata, ¿no? Que era pues utilizar la renta de los hidrocarburos para financiar un desarrollo industrial, ¿no? Esto, en principio, pues está muy bien, ¿no? Lo que pasa es que se va a tropezar con dos grandes problemas. En primer lugar, que, bueno, que Argelia tiene muy poca gente formada y luego tiene unas instituciones muy débiles y entonces, bueno, pues se va a, al final producir un auténtico fárrago pues de corrupción, de ineficiencia, etcétera, ¿no? Como muchas veces pasa. Y luego el gran problema es que el precio de los hidrocarburos cae en picado en los 80. Entonces, claro, Argelia lo que se encuentra es endeudadísima y con una industria que no es rentable. Porque ha tenido un desarrollo muy poco equilibrado. Podrían haber promocionado más la agricultura, haber promocionado más la industria ligera, ¿no? Pero bueno, ellos intentan hacer una especie como de réplica casi de lo que hizo la Unión Soviética en los años 30. Pero bueno, lo que hizo la Unión Soviética evidentemente fue muy problemático, pero bueno, la Unión Soviética tenía mucho más recursos, evidentemente, que Argelia. Este problema que tú dices del petróleo también lo tuvieron en la Unión Soviética. Claro, pero... Las razones, pero volvamos a... Sí, pero bueno, aquí es tremendo. Entonces, claro, Argelia se encuentra con un partido-estado que se desprestigia enormemente, que tiene una enorme masa de población que está abandonada, ¿no? Que es lo que se llaman los sujetamuros, ¿no? Que son los hitistas, ¿no? De hit, que es muro, y es porque la gente que lo único que hace está en todo el día es apoyado en el muro, ¿no? Que su función, su profesión era sujetar el muro para que no se cayera, ¿no? Que era lo que se decía, ¿no? Sí, está clarísimo. Sí. Entonces, claro, hay un montón de ninis, ¿no? Como diríamos hoy, o sea, pero de un montón de gente que es que no tiene ni oficio ni beneficio, y encima están cabreadísimos porque venga, hay una minoría que vive muy bien, ¿no? Que es la gente del régimen, que además tiene un estilo de vida
muy occidentalizado y muy hedonista, ¿no? Con sus coches, su ropa, ir a los restaurantes, a discotecas, etcétera. Entonces, claro, también se empieza a desarrollar un resentimiento tremendo, ¿no? Y eso, de cierta manera, los islamistas, con su propuesta de un estilo de vida mucho más austero, ¿no? Y mucho más rigorista, ¿no? Y mucho más centrado, pues, en el sacrificio, en el darte por la causa, la disciplina, el puritanismo, etcétera. Pues bueno, pues a la gente en un momento dado le dan una alternativa que no es solamente una alternativa política, es que es una alternativa existencial. O sea, es que el islamismo sabe realmente llegar a mucha gente, ¿no? Y mucha gente que con lo que se encuentra es defraudada porque, digamos, la modernización no le ha dado lo que le había prometido. Y entonces se encuentran que están ya a una edad que no han acabado los estudios, o los han acabado, no les vale de nada, no tienen trabajo ni lo van a tener en su vida, no se pueden casar, ¿no? Claro, encima en sociedades muy puritanas, pues claro, están condenados a la abstención sexual, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, claro, hay gente que está muy enfadada. Entonces nosotros les dan una alternativa a los islamistas, ¿no? Dicen, mira, aquí te encuadramos, te damos un sentido a tu vida, ahora te vas a vestir así, vas a hablar así, tal, vas a tener amigos, vas a tener compañeros, y hasta te vamos a buscar una esposa. Y además te vamos a buscar un trabajo en nuestras redes de comercio, etcétera. Entonces, claro, es que eso es fundamental. Te lo solucionan todo. Sí, sí, o sea, te dan una alternativa, los otros no te dan una alternativa. Los otros te dicen, bueno, que muérete de asco, ¿no? Que estás ahí muy bien, ¿no? Bien. ¿Y qué acaba? Bueno, pues esto acaba, pues eso, que los islamistas empiezan a tomar una fuerza tremenda Sí. desde los años 80. O sea, realmente van conquistando la sociedad civil progresivamente y conquistan una parte del FLN. O sea, una parte del FLN se hace islamista. Sí. Y, claro, pues cuando ya se produce el colapso del régimen en el 88, y ya pues ahí están los famosos disturbios, hay cientos de muertos, ya se acaba el partido único, pues bueno, el FIS, que es una coalición muy heterogénea de grupos muy distintos, pues gana las elecciones por goleada, como la de esperar. Entonces, claro, en la primera vuelta ganan, va a haber una segunda vuelta en la que ya van a tener una mayoría absolutísima, y es justamente en diciembre del 91 cuando se produce el golpe de Estado. O sea, la interrupción, como ellos lo llamaron interrupción del proceso electoral, ¿no? Es un término muy técnico para referirse a lo que es un golpe de Estado, ¿no? Pusieron en marcha un estado de emergencia, ¿no? Sí, o sea, realmente los militares, bueno, o sea, la cúpula militar echa a Charlie Ben-Yedid, y realmente pues toma el poder de una manera expresa, pero vamos, ya estaban en el poder. O sea, en el fondo podríamos decir que no es tan diferente de lo que ha pasado en Egipto con los hermanos musulmanes. No, no es tan distinto, solo que fue mucho más brutal en Argelia. Claro, porque en Egipto, en un momento dado se podía temer que iba a haber una guerra civil brutal. Pero no la hubo, no la ha habido. No, o sea, ha habido violencia, sí. Pero es también porque los hermanos musulmanes no han tomado las armas. No han querido. No han querido. O sea, lo que ha habido violencia es de los grupos yihadistas, por decirlo así, más radicales, ¿no? Pero los hermanos musulmanes, digamos, aunque han recibido mucho, y han cobrado muy fuerte, ¿no? Digamos que no han optado por echarse al monte. Claro, si se hubieran echado al monte, la que sería, ¿no? Y es probablemente porque tarde o temprano, al final, pues habrá un acuerdo, ¿no? Entonces, igual que con la época de Sadat y de Mubarak, pues había un cierto entendimiento, ¿no? Y los militares les daban un espacio a los hermanos musulmanes, ¿no? Pues eso es un poco lo que quizás se acaba recomponiendo. Volviendo al tema de Argelia. Como ha pasado en Argelia también. En Argelia al final a los islamistas se les ha dado un espacio. Antes de que llegara todo eso, estalla una guerra civil. Sí. Argelia que dura una década. Más o sí. menos, una década. Y aparece un grupo, ¿no? Islamista, sí. El grupo islámico armado. Sí, aquí. Hacen una serie de matanzas, ¿no? Y también, bueno, se atribuyen a este grupo, ¿no? Y bueno, en su momento se dijo también de que, bueno, había represalias, o sea, una verdadera guerra civil, ¿no? Sí. Y ahí nace un poco, no es que nazca, ¿no? Pero toma fuerza, ¿no? Este islamismo, ¿no? Que lo hemos llamado yihadista, ¿no?
que se va a Sí, expandir sí, por toda la región. sí. Háblanos un poco de todo esto. Hombre, pues claro, es que realmente el GIA luego da origen a lo que es el grupo salafista de la predicación y el combate, que es lo que luego será el núcleo de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Entonces, realmente, claro, lo que es Al-Qaeda en el Magreb Islámico procede indirectamente, porque es un proceso muy complejo, hay escisiones, uniones, de todo, ¿no? Sí. De lo que son estos grupos radicalizados de Argelia, ¿no? Que luego ya, bueno, se expanden a otros países, etcétera, ¿no? Pero vamos, o sea, para entender hoy en día todo lo que está pasando hoy, por ejemplo, en el Sahel, tenemos que remontarnos a lo que pasa en Argelia hace 30 años. O sea, todo el auge del islamismo, la radicalización de una parte del islamismo, la guerra civil, el surgimiento de estos grupos radicales y luego la expansión de los mismos ya por toda la región. Claro, que lo que implica es eso, que al final en Argelia el Estado gana la guerra, evidentemente, ¿no? O sea, derrota tanto militar como políticamente a los islamistas y en parte los reintegra dentro del sistema, ¿no? A través de una serie de amnistías, etcétera, y les da un espacio a los islamistas dentro del sistema político, pero evidentemente quedan una serie de grupos muy importantes desgajados. Y estos grupos, pues bueno, son los que, aprovechando que siempre siempre el mismo problema, la enorme debilidad de las instituciones. O sea, estamos en sociedades donde los estados son débiles y donde la sociedad civil es débil. Y entonces hay un enorme vacío. Y es un vacío que estos grupos intentan llenar. Y que en parte lo consiguen, evidentemente, ¿no? Todo tiene su explicación. En el 2011 sabemos ¿Mm? qué pasa a la vuelta árabe, Sí. conocida también como Primavera Árabe ¿Mm? y calificada por muchos también como Revolución Árabe. Sí, yo creo que es una revolución fallida, pero es una Sí, revolución. esto afecta a toda la cornisa Sí, africana y sí. llega, bueno, yo creo que en Irak también, bueno, y esto hace la Sí. guerra de 2003, ¿no? Y bueno, Mm. luego surge el Estado Islámico, ¿no? Pero bueno, termina con el régimen de Mubarak, pero Mm. luego vuelve. Sí, sí. En Argelia hubo un intento, pero no prosperó. Mm. Y en Marruecos lo mismo, ¿no? Sí. Donde pega más fuerte es en Siria, ¿no? Pero esto ya sería para hablar otro día. Se establece en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una zona de exclusión en la que el Reino Unido y Francia, apoyados por la cobertura de Estados Unidos, lo hacen Mm. cumplir, ¿no? Pero es aprovechado al mismo tiempo, ¿no? Para derrotar, ¿no? Para desarticular el régimen de Gaddafi. Ujú. Esto da el visto bueno Rusia, ¿no? Pero Rusia dice que ha sido engañada, ¿no? Porque no quería Rusia en principio acabar con el régimen de Gaddafi. Y es una de las razones, en mi opinión, del por qué esto no se puso en marcha en Siria, ¿no? Y del apoyo que tuvo Ah, exacto. Siria de Putin, ¿no? Entonces, lo que sucede en Libia es que derrotan a Gaddafi, lo linchan, lo matan ante las Mm. cámaras, ¿no? Luego hay unas imágenes también del muerto, ¿no? Que se exponen y se Mm. proyectan a todo el mundo. Lo que pasa que las potencias que llevan a cabo esto desde el aire no entran en el territorio por tierra, no se envían cascos de Naciones Unidas tampoco. Hay una guerra civil en Libia, surgen bandos, diferentes bandos, y que se encuadran finalmente en dos, ¿no? Podríamos decir uno que está cerca de la Tripolitana, ¿no? De lo que era la Tripolitana, y luego por la zona de Bengasi, ¿no? O sea, este desastre que deja Libia sin dictador, pero también sin Estado, ¿no? Y sin país, Exactamente. en mi opinión, ¿no? Es lo que provoca el tráfico de personas a través de este territorio que llegan a Europa. La diseminación de armamento y de grupos yihadistas en lo que es Libia y más tarde y más abajo en el Sahel, ¿no? Y bueno, y es un asunto sin resolver, ¿no?
yo creo que es capital, ¿no? Para entender lo que está pasando en el Sí, mundo. Adelante. sí, claro. Hombre, porque es un poco lo que tú has dicho, ¿no? No es que se acabe solamente con el dictador, cosa por otro lado a lo mejor muy encomiable, sino que es que se acaba con el Estado. O sea, esa es la cuestión. O sea, el Estado libio prácticamente desaparece, ¿no? Entonces, claro, Libia se hunde como una especie de anarquía y entonces, claro, queda dividida como casi como en un conjunto de ciudades-estado, ¿no? Que sin embargo, pues en la medida en que muchas de ellas pues, tienen acceso al petróleo y a determinadas redes de comercio, etcétera, pues bueno, pueden subsistir como estados semi-independientes, ¿no? Gobernados más o menos por señores de la guerra, ¿no? Por milicias, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esta es la cuestión, que es que con lo que nos encontramos es con algo que se ha dado en Libia, pero bueno, también se ha dado en Yemen y en parte se ha dado en Siria, que es el desmantelamiento de un Estado. O sea, que es muy fuerte, o sea, no es, es algo ya que es muy tremendo. No es que haya solamente una guerra civil o lo que sea, Ni ¿no? más ni Es que menos, ni más ni hay un menos. colapso institucional, por Es lo que decirlo así. sucedió en Irak. Lo que pasa es que en Sí, Irak fueron tropas de tierra y luego se fueron. Y sí. luego de ahí las cosas están como están y de ahí está la Mm. explicación un poco de por qué surge el Estado Islámico. Sí, pero aquí incluso es más acelerado, porque en Irak, bueno, pues el Estado Islámico toma una parte del país, pero hay otra, bueno, luego Otra esta que parte, la parte kurda, pero luego digamos que hay un gobierno iraquí y hay un parlamento y que Libia no, controlaba no parte hay del nada. Estado, En Libia no parte del controlan territorio. nada. Ahí es que no hay nada, es en el fondo es todo pues como meramente virtual, ¿no? Entonces, ahí es el problema de fondo, que en el fondo, que es lo que vemos otra vez, que son sociedades muy débiles, y el caso de Libia esto era muy claro, ¿no? Es que Libia hasta hace 60 años era una sociedad fundamentalmente beduina y muy pobre además. Era un país muy pobre y claro, se crea como Estado independiente, luego tienen la suerte del petróleo y construyen un Estado a marchas forzadas, ¿no? Pero claro, lo que no ha habido es, evidentemente, que es algo que es un proceso, evidentemente, históricamente mucho más lento, pues todo un proceso de construcción de una sociedad civil, ¿no? De clases sociales, de tejido empresarial, etcétera, ¿no? Todo eso ha sido muy débil, ¿no? Y entonces, claro, cuando las cosas han ido mal, pues ha colapsado. Libia además era un país, el régimen de Gaddafi, que ya las había tenido, ¿no? Con Estados Unidos en su momento, ¿no? Fue Sí, bombardeada, ¿no? En sí. los 80, ¿no? Daba también cobijo a grupos terroristas en su momento. Tuvo que pagar también una indemnización, ¿no? Un vuelo de Sí, sí. La Palma, ¿no? Reino Unido, ¿no? Que explotó, ¿no? Eh, con Libia, con Gaddafi, Libia, la gente que vive en Libia vivía más o menos bien. Había gente, había por capas, ¿no? Me imagino que los que compartían Sí, el régimen, ¿no? sí, claro, lo que sí es verdad que, bueno, que Gaddafi se había construido hasta cierto punto un estado del bienestar, ¿no? Evidentemente, con las rentas petroleras, y entonces, bueno, pues sí había otorgado a partes importantes de la población el acceso pues, a una serie de servicios sociales que evidentemente en otros lugares son como ciencia ficción, ¿no? Eso es cierto. Lo que pasa es que también, claro, luego había la otra cara de la moneda, pues este estado del bienestar pues estaba muy desigualmente distribuido, ¿no? En función de si te llevaras bien o te llevaras mal, ¿no? Con el régimen, ¿no? Sí, un Y poco. evidentemente, pues luego el régimen era durísimo, evidentemente, era una dictadura tremenda. Y además con una capacidad muy fuerte de ejercer un terror de manera casi, digamos, capilar, ¿no? Todo eso en los años 80 es tremendo el régimen de Gaddafi, ¿no? Con los comités revolucionarios, ¿no? Que prácticamente tienen poder para arrestar y ejecutar a cualquiera sin rendir cuentas ante nadie. Una O sea, con todo lo que eso significa, ¿no? O sea, que la dictadura de población... grandes No, pero es que no es ni siquiera el Estado, es que es grupos casi de particulares, ¿no? Porque es una organización muy descentralizada, ¿no? A nivel de barrio o a nivel de una determinada localidad que tienen el poder de hacer lo que quieran. Y la policía o el Estado no les puede decir nada. Entonces, claro, esto es una situación que evidentemente No, para no, un no, que la no, suele claro. ver, pues es muy, muy terrible, ¿no? Luego Te Gaddafi, en afecta a cierta ti, manera, afecta a ti. los metió más o menos en vereda, ¿no? Pero es lo que pasa, que realmente no se llega a construir un Estado. O sea,
En el fondo, pues esto es una camarilla de militares que ha tomado el poder cuando eran todos muy jóvenes, de 20 y tantos años, en los años 60. Y luego, pues bueno, a través de sus redes clientelistas, que en parte son redes, digamos, tribales, pues se han mantenido en el poder. Pero claro, esto es una estructura muy laxa, entonces claro, esto colapsa. Hubiera sido seguramente mejor que las potencias occidentales pues hubieran buscado algún tipo de acuerdo, ¿no? Y que, bueno, pues a lo mejor hubiera implicado, bueno, pues que Gaddafi se vaya, que se exilie, que se vaya a Rusia o por ahí, ¿no? Y que de alguna manera el Estado y por lo tanto una parte del régimen gadafista se mantenga en el poder, ¿no? Proceso de transición. Sí, ¿no? O sea, por lo menos que haya Estado, ¿no? Y es lo que no se hizo, evidentemente, ¿no? Yo insisto, o sea, en Irak se quiso hacer algo también, pero no. Sí, pero es que en todos los lugares es lo mismo. En Irak también hay una política de desmantelamiento del Estado también, o sea, la y historia desmantelamiento del sector público, además. lo que se hizo al final de la Segunda Guerra Mundial con Alemania, Japón, principalmente, más tarde también Corea, ¿no? O sea, eso no se ha hecho. No. Los americanos no se han ido de Alemania. O sea, sí. Y de Japón igual, ¿no? O sea, tienen sus bases, tienen sus historias, ¿no? Ahí, a ver, que el Estado lo han hecho, ¿no? Pero lo han hecho bajo una ocupación. A ver, esto puede sonar que esté yo diciendo que las ocupaciones son buenas, no son de buenas, ¿no? O sea, pero tú no puedes dejar, después de vencer a tu enemigo, ¿no? Una sociedad, ¿no? sin que haya una estructura estatal que funcione, ¿no? Entonces, si te cargas la que hay, tendrás que ayudar a montar otra. Eso, pues, en el caso de Irak no se ha hecho, y en el caso de Libia, pues tampoco se ha hecho. Y luego todos son consecuencias, ¿no? Y bueno. Sí. Claro, pasa que aquí hay que tener en cuenta dos factores. Sí. En primer lugar, Alemania o Japón no eran Irak o Libia, ¿no? Eran países mucho más desarrollados, europeos, mucho más hechos, países punteros, etcétera, que bueno, pues habían tenido unas derivas políticas que ya conocemos, y habían tenido una guerra civil, habían sufrido una guerra muy destructiva, pero evidentemente por la Alemania del 45, aunque estuviera arrasada, pues seguía teniendo un montón de personal cualificado, de gente muy formada, de instituciones, etcétera, que bueno, lo que había que ponerla era en funcionamiento. Con Japón pasaba más o menos lo mismo, y luego, en primer lugar, había un interés. Alemania y Japón tuvieron la suerte de que, en cierto modo, de que vino la Guerra Fría. Y entonces había que conservarlos y fortalecerlos porque era una barrera frente al enemigo. Claro, si no hubiera sido así, pues a lo mejor tampoco se les hubiera tratado como se les trató. No sabemos lo que habría pasado, ¿no? O sea... Mientras que, claro, aquí no había ese incentivo para dejar bien a Irak o dejar bien a Libia, pues no existía. Es más, incluso es que puede existir el incentivo contrario. Ya te estás llevando. Si tú te pones en una lógica energía, ¿no? Tú te pones una lógica muy neocom, pues te interesa a lo mejor a estos países hundirlos en el caos, porque entre otras cosas ya no te van a molestar. Y no van a ser una molestia para Israel. Pero aparte, Juan Ignacio, o sea, te estás llevando ya sus fuentes de energía, ¿no? Que siempre es un aliciente, ¿no? ¿Sabes? Sí, pero te quiero decir que para eso, para sacar el petróleo y tal, pues bueno, puedes mantener una pequeña estructura, ya está. Pero lo que no te interesa es que haya allí países fuertes y países bien desarrollados que podrían, con el tiempo, pues por ejemplo, ser un problema para Israel. De hecho, bueno, Israel ha ido muy bien porque todos los Israel hace 50 años pues estaba rodeado de países prometedores, como podía ser Irak, como podía ser Siria, como podía ser Egipto, etcétera. Y unos o han quedado totalmente fuera de combate o han quedado totalmente, digamos, cooptados por el mundo occidental, como es el caso de Egipto. Entonces, hoy en día, el único país que de alguna manera constituye una cierta barrera es Irán. Irán. Ya Siria está muy mal, evidentemente, está arrasada. Sí, pero bueno, pero que no es un aliado. Sí, evidentemente no, pero claro. Tiene suficientes problemas internos para meterse. Claro, pero es que no podía pensar, por ejemplo, en los años 70, si uno miraba Irak, pues puede decir, hombre, pues Irak tiene un régimen horrible, ¿no?
pero y es un régimen autoritario, es un país con muchos problemas, pero bueno, también es un país prometedor. Se está desarrollando, tiene petróleo, está habiendo un desarrollo industrial, etcétera. Entonces, bueno, esto a lo mejor con el tiempo, ¿no? Pues a saber a dónde llega, ¿no? Claro, y hoy en día, 50 años después, pues bueno, ya la respuesta la sabemos. Esas revueltas, revoluciones fracasadas, ¿no? Como estamos diciendo, ¿no? Se convirtieron, ¿no? en algunos casos en guerras civiles, guerras regionales, contragolpes, ¿no? O sea, la única que funcionó, ¿no? Es más o menos la de Túnez, ¿no? Y bueno, todos son todo el tema de la coyuntura que había, ¿no? O sea, pero se ha mantenido, ¿no? De que, bueno, de que en estos países hay un argumentario, ¿no? De que es imposible que haya democracia y de que es mejor tener dictaduras, ¿no? O sea, porque interesa a Occidente, ¿no? Islam y democracia. ¿Qué opinas tú de estos dos conceptos? Yo pienso que es que el problema muchas veces se plantea en términos En términos metafísicos, que no ¿no? pueden compararse, ¿no? Es como si No, habláramos pero vamos a ver, no, vamos a ver, es que cristianismo y democracia, ¿no? sí, es igual. Por ejemplo, es muy curioso Ha que estado siempre, esto. hace 100 años los protestantes consideraban que el catolicismo era incompatible con la democracia, ¿no? Porque decían, joder, los países católicos son países mucho más atrasados y son países mucho más autoritarios, y eso demuestra que el catolicismo es un obstáculo para la democracia, ¿no? Bueno, hoy evidentemente todo eso lo matizaríamos profundamente, ¿no? La cuestión no es el Islam en sí, ¿no? Es el tipo de Islam, ¿no? Entonces, claro, porque el problema que se plantea siempre no es con el Islam en su conjunto, sino con una parte del derecho islámico. Hay una serie, sí, hay una parte, o sea, no todas, las áreas, una cosa amplísima. Entonces, bueno, hay una serie o de reglas que establecen una desigualdad entre los sexos, o que viola la libertad de conciencia, o que establecen unas penas que nos parecen durísimas, o que restringen de una manera muy grave la libertad personal, etcétera, ¿no? Esa, digamos, sería la cuestión, pero es con una serie de normas. No es con todo el corpus del derecho islámico, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión de fondo es que en el fondo, bueno, pues en el Islam no se ha dado en la misma medida la evolución doctrinal que sí se ha dado en el caso del mundo cristiano en los últimos siglos, que es lo que ha permitido al final legitimar la secularización. ¿Y por qué Entonces, esto no quiere decir que no se pueda dar. Yo creo que se porque en puede el dar. mundo islámico tampoco ha tenido un proceso revolucionario como el que hubo Claro, porque bueno, Europa? Europa ha tenido unos Claro. siglos muy complejos y muy Sí. interesantes, ¿no? Y que han pasado muchas cosas muy sangrientas, pero bueno, es que al final ha surgido el mundo moderno. Sí, sí, Y sí. eso es un poco lo que al final ha inducido un cambio desde fuera en el cristianismo. O sea, el cristianismo, evidentemente, antiguo era absolutamente antidemocrático, por supuesto. ¿Sabes? Es que era La obvio. hoguera, la Lo que hoguera. pasa es que al final, sí, sí, La lo que pasa es que hoguera al final, digamos, que no por una parte la gente se ha vuelto más descreída, se ha vuelto más secularizada, y sí, al final a las propias iglesias cristianas han cambiado. no les ha quedado más remedio que ir pasando progresivamente por el aro. Pero digamos que en el siglo XIX la Iglesia Católica condenaba el liberalismo, condenaba el parlamentarismo y condenaba todo. O sea, pasa que, bueno, al final no han tenido más remedio. No, Juan Ignacio, Porque, ya sabemos la historia de España reciente. No sí, hace falta irse ni siquiera al siglo sí, sí, XIX. O sí, sea, aquí hubo una cruzada sí, contra los rojos. sí, 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 bueno, y el régimen de Franco es un El régimen régimen de integrista, Franco era católico. nacional católico. Sí, y entonces, claro, entonces la cuestión no es, tal y como yo lo veo, no se puede resolver pensando en sí en el cristianismo o en el islam de manera aislada, ¿no? Como sistemas ideológicos, ¿no? Sí. Entonces, claro, si empezamos a comparar, eso es útil, pero es insuficiente. Yo creo que lo que hay que entender es un poco la propia dinámica de las sociedades. Entonces, el problema de fondo es por qué las sociedades musulmanas experimentan una serie de atascos, no experimentan una transición al capitalismo, no construyen el Estado moderno, etcétera, ¿no? Quedan dominadas, quedan sometidas colonialmente, y entonces, claro, todo eso, evidentemente, tiene su influencia en el ámbito doctrinal, en la forma en que la gente entiende el Islam. O sea, pero no es una cuestión del Islam en sí,
Es algo que hay que explicarlo en gran medida desde fuera. Pero claro, lo que tenemos que hacer es intentar entender, por ejemplo, en qué se parecía el feudalismo europeo y en qué se diferenciaba al modelo social pues, que podía existir en el mundo islámico pues, en la Baja Edad Media, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental, ¿no? Para entender la evolución dispar de ambas regiones, ¿no? O sea, no es una cuestión tanto del Islam, porque al final las ideologías son todas muy flexibles. Al final la gente cree muchas veces lo que quiere creer y acaba adaptando sus ideologías a los tiempos modernos. Entonces, yo no veo que haya en el Islam, si uno lo interpreta con flexibilidad, igual que se hace con el cristianismo, ¿no? Pues el cristianismo te puede servir desde la teología de la liberación hasta comunión y liberación. O sea, que En no el hay una caso de imposibilidad de por sí. no, yo creo que no. De hecho, es que hay muchos musulmanes Sí, que son musulmanes y son totalmente secularistas yo creo que estas. y demócratas. O sea, eso existe ya y existe desde hace mucho tiempo. Y hay muchos países de mayoría islámica que son hoy en día democracias razonables, como puede ser Indonesia o como puede ser Senegal, por ejemplo. Bueno, O sea, no es una cuestión del Islam en sí. y Turquía, que bueno, que no nos gusta la deriva de este Erdogan, ¿no? Pero Sí. no es Arabia Saudita, ¿no? O sea, No, evidentemente, o sea, no es una cuestión tiene una evolución distinta también. doctrinal. No es una cuestión tanto de la naturaleza del Islam como doctrina en sí, sino que es una es una cuestión que tiene que ver con la naturaleza y con las vicisitudes históricas de las sociedades musulmanas en los últimos siglos. Otra cosa es si estos cambios hacia mejor, ¿no? Los cambios políticos hacia mejor, van a surgir de este Islam político o No, no es que van a yo creo surgir que, ahí. no, hombre, el Islam político realmente, No quiere, ¿no? no, además No va por ahí. es un movimiento Por ahí que yo creo que va básicamente en la dirección contraria, ¿no? es lo que yo Pero la veo. cuestión yo creo que sí es que sí Sí. hay mucha gente y gente de a pie, ¿no? Gente corriente de la que te encuentras por la calle, ¿no? Que sí tiene un modo de pensar, ¿no? Que es mucho más liberal y mucho más democrático, etcétera, ¿no? Tú te vas por cualquier país musulmán, te encuentras mucha gente de ese tipo, Es ¿no? que estamos aquí La, hablando de la dos cuestión es cosas. cómo organizar todo eso. Estamos hablando aquí de dos cosas distintas. O sea, una cosa es la fe que tú puedas tener y otra cosa es Sí, la instrumentalización política, ¿no? de esa sí, fe. por supuesto, por Ahí está el supuesto. Islam político, pero también puede estar soldados de Cristo Rey, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Sí, O sea, sí, 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 sí. va por ahí la cosa. Esto es muy interesante lo que estamos hablando, creo yo. Claro, lo que pasa es que es eso. En el mundo católico, por ejemplo, de entreguerras, sí nos encontramos con unos movimientos integristas católicos muy poderosos. Bueno, en España está muy claro, pero es que en Rumanía, en Croacia, en Hungría, etcétera, ¿no? En Austria, ¿no? Y todos esos movimientos, afortunadamente hoy en día, pues bueno, son muy, muy minoritarios, ¿no? Como fue el carlismo en España. El carlismo fue un movimiento de masas. En Aunque un tú momento sabes que dado. se está dando, ¿no?, un movimiento, ¿no?, conservador en los países del este de Europa que eran tan avanzados Sí, y tan socialistas en su momento, ¿no?, que ahora tienes esta gente de Orbán en Hungría, en sí. Polonia los de los gemelos, ¿no? Sí, bueno, ya queda uno solo. Ya solo Queda queda uno uno. porque otro murió en un, bueno, Sí. accidente de avión, ¿no? Que también hay suspicacias, ¿no? Porque Sí, y entonces es eso. también los Evidentemente, rusos. integristas va a haber siempre. La cuestión es que tengan más o menos apoyo popular. Entonces, lo que hay que ver no es por qué actualmente, digamos, los movimientos más liberales o más modernistas, pues tienen un éxito limitado, ¿no? Hay un asunto de fondo que es mundial, que es el surgimiento, ¿no?, de posiciones políticas, ¿no?, que se oponen, ¿no?, a esta globalización que tenemos tanto económica como cultural, ¿no? Y esto se da un poco la mano, ¿eh?, Sí, por con el supuesto. Islam político, ¿eh? O sea, Claro, pero eso ocurre en todas partes, evidentemente, y ocurre también en Europa, ¿no? Y evidentemente, pues hay muchas razones de peso para oponerse a ciertos aspectos claves de la globalización neoliberal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estos movimientos lo que adoptan es una postura totalmente defensiva, conservadora, cerrada, etcétera, ¿no? O yo sea, sí te puedo decir esa es la, algo, esa yo es la sí te puedo cuestión. decir algo, es que aquí yo la he hecho falta en Europa, en Occidente, pero en el resto del mundo es la Sí. izquierda. O sea, Mm. la izquierda no tiene yo no veo que tenga un proyecto alternativo a lo que tenemos ahora.
Esto antes No lo tiene. No lo tiene. no te digo de que fueras el mejor, pero te digo que antes lo tenía. Claro, Ahora no y lo por eso tiene, mismo, claro, y y el bueno, vacío que esto ya nos llenaban esto, llevaría, eso esto ya nos llevaría muy lejos, ¿no? es politología, ¿no? Pero Pero el vacío sí, que llenaban unos, ahora lo llenan los otros. O sea, sí. Lo que pasa es que, bueno, eso ya no nos aleja eso no tiene mucho, que ver nada de lo que mucho estamos del tema, hablando. ¿no? Pero se da de la mano todo esto que estamos hablando con lo que hablamos del Sahel, con la guerra que hubo en Mali, ¿no? Sí, Con Boko Haram, que también estuvimos hablando en la anterior entrevista, sí. ¿no? Y quieras o no, hemos cerrado aquí un circuito, ¿no? Ahora nos tocaría hablar contigo o con otra gente del máster de más temas de África subsahariana, ¿no? Pero yo creo que hemos cerrado aquí un Sí, bonito, yo creo que sí. panorama, ¿no? De estas dos regiones, ¿no? Sí, que puede ser bastante leccionador. Sí, sí, y yo creo que esto, yo creo que tiene bastante validez. O sea, quien Ujú. quiera profundizar en estos temas. Europa, ¿qué planes tiene Europa para esta región que hemos estado hablando del Sáhara? Si es que tiene alguno, tu opinión. Pues me parece complicado, la verdad. Que yo creo que, claro, que es que hay, por una parte, hay una idea de que evidentemente hay que desarrollar esta región, hay que pacificarla, hay que imponer la seguridad, todo esto, ¿no? Ujú, Pero claro, por otro lado, al mismo tiempo, hay unas viejas lógicas coloniales, ¿no? ujú, Que siguen ahí, ¿no? Dice, claro, pues ¿qué me conviene más? ¿Promover la democracia o hacerme amigo del dictador de turno, ¿no? ujú. Sí. ¿Qué me conviene más? ¿Promover el desarrollo económico Ujú, o hacer un acuerdo con el dictador de turno para que me permita explotar esta mina y llevarme todos los beneficios, ¿no? ujú. Claro, entonces está por un lado lo que es la vieja lógica más colonial del expolio, ¿no? Y que es una lógica en el fondo muy cortoplacista. Sí. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, que esta lógica, claro, sabemos a dónde lleva. Claro, porque al final lo que pasa es que acaba generando una cantidad de conflictos y de problemas en la periferia de Europa que al final, evidentemente, pues le acaban saltando a la propia Europa. Coño, Y claro, a lo mejor cuando se le dice esto de el interés, o sea, el interés personal bien concebido, bien entendido, pues pasa también por tener una actitud menos egoísta hacia los demás, ¿no? Es como pasa en la vida cotidiana. O sea, si tú en haz la a vida los cotidiana demás, haz a los vas demás lo que pisando, quieras que te vas hagan a ti. pisando a todo el mundo Sí. y vas haciéndole faenas a todo el mundo, pues bueno, de primeras te puede salir muy bien, ¿no? Pero es muy probable que a la larga no te salga ya tan bien, ¿no? De Porque buena. digamos que es una estrategia de tierra quemada, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, pues metafóricamente, pues también pasa en política internacional. O sea, en política internacional puedes tener esta lógica del expolio, ¿no? Que se ha dado durante décadas, pero que, bueno, ya sabemos al desastre que lleva y a lo mejor pues podrías tener una política más constructiva. Yo lo que veo es que Lo que aparte pasa aquí es que eso es muy complicado, cada evidentemente, país ¿no? Porque hay... europeo, o sea, aquí hablamos de Europa, ¿no? Pero cada país europeo tiene su política respecto de África, ¿no? A África subsahariana, todo el mundo realmente, ¿no? O sea, no hay una política unitaria. Es Sí, decir, todos queremos hacer esto sí, sí, en Libia, todos queremos hacer esto en Argelia, en Marruecos, no sí. la hay, ¿no? Entonces, tienes ahí en la guerra que hay en Libia ahora mismo, ¿no? Que tienes Italia que está apoyando a un mando, pero es que tienes Francia creo que está en el otro, ¿sabes? Sí, sí, por Aparte supuesto. de que Rusia está apoyando a uno y Turquía está apoyando al otro. Claro, o sea, al final que esto no va a ninguna parte, en mi opinión, ¿sabes? Falta No, construcción porque además que europea, son este tipo de falta construcción conflictos que europea. se enquistan y que entonces, que es algo que se da muy típico, es muy típico sobre todo de África, ¿no? Que son estos conflictos que realmente duran décadas y décadas, que nunca terminan. O sea, tienen altibajos, entonces hay épocas en que están más parados, pero nunca se resuelven del todo, y luego tienen en un momento dado picos que son terribles y son los que en ese momento llaman la atención de la comunidad internacional y hay intervenciones y tal, ¿no? Pero en el fondo son conflictos que nunca se terminan de resolver. Estoy acordando ahora de lo que está pasando en Etiopía. Sí, pero bueno, Etiopía es muy interesante porque Etiopía hace unos Tigral, años ¿no? El era Tigral. como el gran ejemplo de país africano, digamos, exitoso, ¿no?
que le dan el premio Nobel al primer ministro, bueno, es todo maravilloso, ¿no? Al que envía los Y ahora de repente, bueno, se ha hundido en una guerra civil, pero en menos de un año. O sea, que es todo enormemente frágil. Entonces, claro, lo que pasa es que para que deje de serlo, pues realmente yo creo que se necesitarán muchos años de pues, construcción de economías más o menos sólidas, de instituciones estatales más o menos sólidas, de una sociedad civil más o menos sólida, etcétera, ¿no? Y eso va a llevar muchos años. Y yo creo, aunque, bueno, sí. no, pues yo creo que tienen que tomar lo mejor que tenemos nosotros y aplicarlo a su manera. Claro, pero es que también que se les deje hacerlo. Que se les deje hacerlo, evidentemente. No, porque es lo que te he dicho, esta lógica del expolio, Es que todo esto que es la que en gran medida, rige las relaciones con los países de la periferia, pues claro, lo que hace es que evidentemente dificulta que se pueda consolidar cualquier país medianamente sólido. Yo porque creo a corto plazo buscas otras cosas. Que tuvieron un momento que yo creo que no lo supieron reconducir ni aprovechar de todo bien, que fue cuando se emanciparon de las colonias europeas. Ya sé que Europa y el resto del mundo no les dejaron, ¿vale? Pero todo esto del panarabismo, el panafricanismo y tal, no tenía por qué haber acabado lo que acabó. Y ahora mismo, o sea, alternativas a lo que tienen ahora, realmente yo al menos no las conozco. Aparte, si dejas aparte el tema del Islam político, o sea, no acabo de ver yo, o sea, qué modelos alternativos pueden tener. O sea, sí, vale, igual que nosotros hablamos de construcción europea, igual que aquí se habla de un plan de reindustrialización, ¿no? en Europa, ¿no? Ellos también lo tienen que hacer, ¿no? Pero claro, si ya aquí ya es difícil. El otro día estaba viendo, ¿no? en Euronews, ¿no? Que querían montar otra vez una fábrica de microchips porque todos están en Asia, ¿sabes? Y ahora había un problema de distribución y tal, ¿no? Y hablaban ellos de los franceses de soberanía industrial. O sea, Europa se ha desindustrializado, ¿vale? Pues imagínate si aquí ya vamos por ese camino, lo difícil que lo tienen estos países africanos, ¿no? Entonces esto es complejo realmente, pero yo creo que hay que terminar con un mensaje de positivo y optimista, ¿no? Sí, perfectamente. ¿Qué harías tú? Bueno, es lo que te he dicho, que es que no es lo que la vaya a hacer yo, pobre de mí. No, es lo que yo te digo, que hay esa contradicción entre lo que es, digo, desde el punto de vista de los países desarrollados, entre esta lógica del expolio, ¿no? Sí. Que bueno, que es beneficiosa a corto plazo, evidentemente, y por eso se aplica, ¿no? Y es beneficiosa sobre todo para ciertas élites que están en el poder, pero a la larga es nefasto. Yo creo que, bueno, a ver, lo estamos eso diciendo. Mientras no se supere, pues... El beneficio de ellos realmente va a repercutir en nosotros también. O sea, claro. No hay que pensar que solo son competidores o que pueden ser competidores o que solo nos pueden traer problemas, ¿no? O sea, al igual que a Francia le interesa que España funcione bien, pues a nosotros también nos interesa que Marruecos, aunque ya hemos dicho cómo es y cómo está, ¿no? Pues que funcione bien, ¿no? Pero tienen que haber cambios políticos también, en mi opinión, obviamente. O sea, porque si no veo yo salida, ¿no? Y esto de las revueltas, pues yo creo que, bueno, que fue una idea, ¿no? Que en principio bien intencionada, ¿no? Pero que no terminó bien. No terminó bien. Y ya veremos a ver qué pasará, ¿no? En el futuro, pero soy un poco pesimista, ¿no? O sea, esto que estamos hablando. Bueno, son las 6 de la tarde. Sí. Hemos estado 2 horas. ¿Quieres dar un mensaje a los oyentes? Un mensaje global. Y luego yo diré unas palabritas. Bueno, dar un mensaje global es complicado, además porque hemos estado hablando de muchísimos temas que yo creo que sí están interrelacionados, porque lo que hemos ido es mirando distintas partes de un puzzle. Un puzzle
que es enormemente complejo. Entonces, bueno, yo pues para dar así con rapidez, ¿no? Un poco de sopetón, pues esta síntesis, bueno, pues primero diría que, bueno, que tenemos que evitar, tenemos que ser conscientes de la propia complejidad de las realidades que estamos observando, ¿no? Tenemos que renunciar a eso que nos gusta a todos mucho, que es intentar reducirlo todo a una serie de esquemas, ¿no? Que eso lo hace todo el mundo, ¿no? Sí. Y es un poco lo que hemos visto, por ejemplo, cuando hemos hablado del Islam, ¿no? Que evidentemente eso da para hablar mucho. No es una cuestión al final de hablar de que si el Islam es así o es asá, o el cristianismo es así o es asá, sino que hay que entender las cosas dentro de un contexto histórico que es El contexto. muchísimo más complejo. El contexto. Sí. Y que evidentemente, bueno, pues lo que hemos intentado hoy, que yo creo que es bastante interesante, es entender ese contexto histórico, ¿no? Entender el presente solamente lo podemos entender en función del pasado, ¿no? Pero hay que ver siempre el presente no como algo totalmente rígido y monolítico, sino como algo que es susceptible de evolucionar en distintas direcciones. O sea, no es algo que esté nunca cerrado. Y eso, pues, por lo tanto, sin tener que caer en ningún tipo de voluntarismo, sí nos permite, digamos, o nos da la posibilidad, pues, de imaginar, digamos, distintas alternativas a lo que hay hoy y posibles estrategias de cambio, ¿no? Lo que pasa es que el gran problema que se da en esta región del mundo es que no hay un claro sujeto que vaya a dirigir eso. O sea, porque no hay. Mientras que sí tenemos los islamistas que están muy bien organizados, evidentemente, ¿no? Y en otras épocas los estuvieron los nacionalistas, digamos, progresistas. Hoy en día con lo que nos encontramos es con la debilidad de cualquier, digamos, actor político, llamémosle progresista, ¿no? En un sentido amplio. Entonces, bueno, nosotros podemos estar aquí hablando mucho, decir sobre lo que nos parece o lo que pensamos que debería ocurrir, pero el problema es que ¿quién lleva a cabo eso? Exacto. Ese es el problema. En el fondo, muchas veces nos pasa eso, cuando hablamos de este tipo de realidades, es que desde fuera, bueno, pues somos capaces de ver ciertas tendencias y de, yo creo, de dar ciertos consejos que pueden estar bien encaminados. Pero el problema sigue siendo que es que sobre el terreno muchas veces las fuerzas políticas que podrían llevarlos a cabo, pues no están presentes. No, y si en el momento aparecen, serán vistas por nuestros estados como unas amenazas, o sea, Sí, también, también. como se ha visto en el pasado. Pero bueno, Bueno, pero creo que es lo que hablábamos, ¿no? O sea, al final el beneficio de tu vecino lo vas a tener tú también. Y si cae toda la cornisa africana, como ha sucedido con Libia, ¿no? O sea, las consecuencias las vamos a tener aquí ya para siempre. O sea, eso hay que ver cómo solucionar los problemas, ¿no? Pero tampoco sin generar de nuevos, ¿no? No sé, es un poco todo lo que ha pasado en estos últimos años. Bueno, creo que, o sea, como te he dicho, creo que hemos hablado mucho de toda esta región. Yo te invito a otras veces, ¿vale? A tratar sí, yo estos temas. encantado, como sabes. Y quería comentar una cosa. He estado en vuestro máster, ¿no? Y me ha parecido muy interesante, ¿no? Sí, 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 Me sí. has invitado de oyente, ¿no? Y yo desde aquí, o sea, me gustaría animar, ¿no? A los que tengan interés, ¿no? De conocer tanto la historia como la cultura y las creencias de la África subsahariana, que os apuntéis, ¿no? Es un máster de la Complutense, ¿no? Y que yo creo que os puede abrir, conozcáis más o menos más vuestra mente, ¿no? Y tomar nuevas perspectivas. Bueno, Juan Ignacio, si te parece, lo dejamos aquí, Sí, ¿vale? encantado. Yo creo que, vamos, yo creo ¿Sí? que ha sido muy productivo, la verdad. Vale, pues un abrazo y Un hasta la abrazo. Muy bien. próxima, amigos. Estupendo.